Ahora sí, ¿verdad? Que lo que pasa es que invitamos a un venezolano y entonces los venezolanos siempre tienen hambre y entonces Héctor está buscando comida. Está buscando algo de comer. Aquí está. Hola. Tenemos una invitada aquí fuera de cámara. Es que yo solo vengo cuando hay gente chévere. Porque mi marido no cuenta como gente chévere. Claro. Y mi compadre Estoy seguro que los tampoco. otros Son invitados, mi compadre y mi marido, sí. pero ellos... Sí. Cuando hay invitados chéveres que yo me meto. Pero yo me hago una pregunta. Aquí este preámbulo que todavía no sé si va... Bueno, Estamos en el aquí lobby, no se sabe, es que aquí no se sabe lo que va a salir. Aquí tú hablas y tienes que medir tus palabras. Porque tú no sabes lo que él va a editar, no va a editar. Bueno, en fin. Aquí Una buena se regla de edita vida, todo de y todos hace modos. algo que la gente quede como inteligente. Exacto. Bueno, en fin, no importa. Yo me pregunto, ¿por qué ustedes no hacen ahora estos matinés si ya no hay bares en París? No hay bares, no hay nada para salir en la noche, porque ustedes no empiezan a hacer esta grabación matiné. Para yo dormir en Porque mi no cama podemos sin beber, que para me empezar. moleste el ruidito Porque del si micrófono. lo hacemos a las 9, las niñas, No, pero ustedes pueden beber matiné también. Pero tú dices matiné que lo hagamos a las 2 de la tarde. No, matiné a las 6. Matiné a las 6. Porque las niñas están gritando. Un after work. Todos los niños Claro. están gritando a las 6 Pero de la eso tarde. es fácil, Exacto. las drogamos, un Valium y está listo. Claro. Ok. Ahora como Vicente no tiene que estar en la oficina, la verdad es que podríamos grabar a las 2 o a las 12 como hacíamos en los viejos tiempos. Sí. Pero no. Y yo sonaba mucho más despierta e inteligente porque lo hacíamos a una hora decente en la que no estaba dormido. Es verdad. Lo Mira. único malo de hacerlo a esa hora es que tienes que procurar que sea un día que estés de verdad en la oficina. Porque si estás aquí, a mí no me molesta salir. Pero Hola. salir gritando, ¡coño! Sí, te he exacto, dicho salir que gritando. no". Claro, exacto, de bola. Eso me pondría un poquito mal, la verdad. Sí. Hola, Ariana. Pensé que no me escuchaban porque esta vaina me dice que no se Sí. usa en Chrome, ni en Safari, ni en iOS, y dije ya, se cagó la vaina. ¿Y en qué lo estás usando? En la Mac, pero en todos mis Ok. bichos son Mac. ¿Y Héctor qué es? ¿Un cuadro? Héctor es un cuadro. Sí, Héctor es un cuadro en la pared. Cuadro animado. No, este es un padre. Déjame, por cierto, esa es la foto de no, no te pongas, Claro. esta Es el la cuadro de foto. Bolívar, ¿no? Como todo venezolano tienes tu cuadro de Bolívar ahí siempre, ¿no? Normal. Bien, muy bien. Sí, pero ese Bolívar está bien escoñetado, ¿eh? Y Vicente ¿Y el se compró plato de comida? un super micrófono. Sí, viste, con todos los reales que hicimos en el podcast, ahora estamos pro. Ahora puedo hablar así, se Coño, escucha con bien todo y el todo. whisky que te tomaste, destilaste y después lo vendiste, ¿no? Agua. Mira, y está tomando Muy agua. bien, yo estoy tomando té. Mira, Ariana, hoy vas a presenciar, parece ser, la otra cara de la moneda. ¿Dónde está Mónica? Un episodio. Ah, ya va, espérate. Tienes que Es que estoy en pijama, chicas. Pero bueno, como tú eres de confianza, ven, aquí estoy. Es que está no, en el estudio de grabación no tenemos suficiente espacio para que se sienten dos personas. Es lado a que el lado. estudio de grabación es mi cuarto. Exacto. O sea, yo estoy porque o estoy o estoy. O estoy o duermo en el sofá. Así tú puedes estar ahí como y después le dices cosas a Daniel. Sí, ella es mi apuntadora. Es así como, sí, es mi apuntadora hasta que se ladilla y dice, no puedo Yo contigo. me voy de esta vaina. Yo veo esta vaina, exacto. Sí, o me ve con mala cara porque estoy bebiendo demasiado. No, mira, la verdad, Ariana, es que a veces lo pienso, esto lo puedo decir aquí, ¿verdad? Sí, porque pero esto lo voy a tú cortar. Si no, tú lo cortas, claro. Mira, es que yo no puedo escuchar el podcast. Chamo. En Ok. verdad no puedo, porque, o sea, en verdad quiero decir en vivo, o sea, cuando se está grabando, porque yo estoy remamada, esa es la palabra. A esta hora de la noche yo ya no soy persona. Y después no tengo tiempo, si no tengo tiempo para nada. Entonces a veces digo, el día que este hombre se muera, me imagino que me tiraré jornadas enteras, ¿sabes? Así como para llorarlo. La conocí. Bueno, si es que se muere antes que yo, Nunca. para llorarlo, La vaina que- ¿no? Y yo escuchando la vaina, porque es que Nunca lo conocí, pero Sí. oyendo esta vaina me doy cuenta que era bien Exacto. mamagüevo. a lo mejor me ayuda a olvidarte. Eso No, puede ser tipo, una yo me buena casé con ese tipo. estrategia. Verga. Exacto. Sí, a lo mejor me ayuda a olvidarlo. Eso puede ser verdad, fíjate, eso no lo Sí, había pero pensado. si Jamie Oliver tuviese un podcast, ese sí lo oirías todos los días, ¿no? Todos los días. Pero es que Jamie me resuelve la vida, porque yo gracias a Jamie Oliver cocino rápido.
Sí, esa es la Tengo que excusa. alimentar a 3 Así, personas que así. comen como 7. Coño, Suena a 4. Así, así. coño, Mónica, tú vas saltando de secta. Ahora, ¿quién es Jamie Oliver? Ese es un nuevo No, dios del Jamie Oliver es Panteón. un chef. Claro, es que va Jamie Oliver, junto. weón. Mira, lo Por único Dios. que Jamie tiene un defecto, todo se ha de decir, él no usa Thermomix. Si Jamie se compra una Thermomix, No, le pido por matrimonio. supuesto. O sea, es que es así, o sea, Héctor, lo siento, porque es que no he podido unir las No, dos no sectas. pasa nada. No, mira, no pasa nada. Los paganos son así. Van cogiendo un poco de todo, Ah, sí, no porque pasa nada. Es que hay que modernizarse. Claro, y que, Eso dicen ¿verdad? los paganos. Además que ahora también, acuérdate que ahora soy de la otra secta, de la olla esta, ¿cómo es que se llama? La olla de en- presión, sí. En Canadá, ¿cómo es que se llama? Yo vi ese carabotas ayer, la Instapot. Eso. Aquí tenemos una Instapot también. Tú sabes que yo, los aparaticos de la cocina y yo, son lo máximo. Es que Se acabó el podcast. que vender. Yo tendría que vender potes de cocina. En vez de estar haciendo un podcast, ganaría más vendiendo Thermomix e Instapot. Y podrías aprovechar y grabar mientras nosotros grabamos tú grabas el tuyo y este es como la hora de la grabación, ¿no? Claro, eso está bien. Este es sería una el estructura. entretelón. ¿Cómo se llama? Sí, no, es Entreacto. eso. Lo que hacemos es que montamos un estudio de grabación. Bueno, al Y final es tenemos- un super set. Es decir, la casa Claro. en Ginebra se Sí, convierte exacto. en un estudio Una- de grabación. un Unos estudio de carajos grabación, mamahuevos que hacen podcast, la caraja que hace Sí, que vende sí, productos de Thermomix. Sí. Después las niñas harán el podcast Claro. infantil y así van. Claro, un Bueno, sin podcast podcast. infantil. Sí. Ya Ya sí, tenemos, sí, Ya está, y Ya Maya hay dice un- que es youtuber. Maya dice que es Maya dice que es youtuber. youtuber sin YouTube. Entonces, o sea, repite, suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi No tengo canal. puta idea de lo que está diciendo, pero dice, suscríbete a mi canal. Dale like. Sí, que es así como que es la cueva de Platón, ¿no? La caraja como que entiende que hay cosas que suceden, pero no entiende exactamente qué es lo que significan. Y entonces dice, o sea, repite de memoria a alguien jugando con plastilina y entonces si te gusta, suscríbete a mi canal. Pero no sabe exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Pero ya estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Sí, Bueno, yes. es que, Mierda, qué bueno. Este momento Chávez de qué transición tan elegante, ¿vale? Los niños, en cierta manera, están simulando, o sea, la inteligencia está ligada a la adultez. verga. No. No, bueno, yo no sé entonces quién sería inteligente, ¿no? Mm. Yo todavía No, estoy bueno, en- o sea- yo todavía estoy en eso. O sea, por ejemplo, si un niño imita a un adulto, ¿cuál es la diferencia entre un niño que imita a un adulto y una máquina que imita a un adulto? Mira, te lo voy a decir como están de moda entre los woke. Eso es muy antropocentrista. O sea que- Antropocéntrico, ¿no? Antropocéntrico, es muy Verga, sí, eso está de antropocéntrico, moda. ¿no? O sea, porque tenemos que Porque- considerar también porque la reducir- inteligencia de los yo soy monos y super eso. woke aquí. Estoy aquí en Montreal, en el Mainland. Claro, no, otra forma de inteligencia. A ver, uno de los seres vivos inteligentes, bueno, la gente discute. El pulpo. Los virus, bueno, la capacidad de adaptación que tienen, bueno, Mm. no sé, la gente siempre discute si está vivo o no, pero están demasiado centrados en el carbono o Ok. en las células. O sea, hay como unos centrismos ahí. La vida como principio se adapta y bueno, imitar funciona para la vida y también saber cuándo no imitar. Entonces, bueno, No, pero porque obviamente en psicología evolutiva se estudia lo que es la inteligencia en cada etapa. Entonces tienes unos baremos que van determinando si estás en la inteligencia requerida en ese momento. Pero lo que tú dices es bien interesante porque no solo trae a colación el experimento de Turing, ¿sabes? Cuando la computadora está siendo verdadera o no, sino que también es la parte de la teoría del lenguaje sobre lo que es entender las reglas. Porque ellos hacen una distinción. Si tú ves los niños, por ejemplo, los niños es bien interesante cómo se desarrollan en grupo, en colectivo. Y tú ves que al principio no pueden jugar juntos. Cuando están muy chiquitos, tienen como año y medio, no pueden establecer reglas y seguirlas. Después, la etapa que viene después es que imitan. Ellos van inventando y que el juego tiene reglas, no las explican y cada niño cree que está siguiendo unas reglas, pero no las comunican entre sí. Y esa es otra etapa. ¿Sabes? Que el niño dice, no, en el juego tienes que hacer esto, y van inventando cosas. Esta es la taima, y lo van cambiando. Y no, esta es una espada, esta es una pistola. Y no hay reglas comunes, pero hay reglas que ellos están como inventando y simulando. Y después es que logran establecer reglas comunes. Y dicen como que, ok, si te toco, estás fuera y no puedes seguir jugando y cosas así. Entonces es un proceso, pero bien interesante que se da como grupo. Y como bien dice Héctor, también se da en los animales.
O sea, hay procesos bien interesantes allí, en los cuales, ¿cómo es que es el experimento? Tienes un chimpancé que es muy fuerte y un chimpancé que es menos fuerte, y entonces ellos juegan a pelea. Los chimpancés son muy salvajes y tal. Y entonces el chimpancé fuerte no va siempre a ganar, sino que se da cuenta que si el tipo siempre gana, si siempre somete al otro, nadie va a querer jugar con él. Y entonces el chimpancé fuerte deja que de vez en cuando el otro más o menos gane para que el juego siga. Pero Vicente, Y es un proceso bien interesante y que se da. según Sí. eso, entonces tú dirías que es a partir de la colectividad que podemos hablar de inteligencia. Hay una inteligencia que en la parte de socialización con el colectivo, Claro, pero tú No, también pero estás entiendo diciendo para- que los niños se inventan, están como dentro de un mundo propio en el propio juego. Y que ellos están aceptando claro, las locuritas porque que van diciendo. se están desarrollando socialmente, están aprendiendo a trabajar en grupo y a estar en masa. Pero hay una inteligencia individual también, que es como la que mide viene. El problema es que inteligencia, como dijeron ustedes, nadie sabe muy bien, nadie la ha logrado definir. En psicología la mejor respuesta que tenían era la que daba Binet, el que inventó el test del IQ, el QI, y cuando le dijeron qué es la inteligencia, el tipo respondió, inteligencia es lo que mide mi test. Y ya. Y esa es la mejor respuesta que tiene Esto hasta es el sol de hoy. totalitario. Estás ni ¿En vaina, serio? esto es lo que- Porque entonces, ¿sabes? Te puedes que sí resolver problemas y cosas así, pero como dicen ustedes, bueno, y la inteligencia, qué sé yo, musical, la inteligencia de Mozart, la inteligencia de Elon Musk, la gente está, o sea, es un tema súper complicado. Entonces supongo que por eso la inteligencia artificial en sus inicios debe haber sido muy difícil siquiera por donde le entras. Como dices tú, haces que un robot ejecute acciones e instrucciones y después cómo lo empujas a algo más allá. No, exacto. Una cosa que tiene la inteligencia artificial es que, o sea, mi definición es, inteligencia artificial es estudiar la inteligencia haciéndola. O sea, si tú lo lograste hacer, dices, lo hice. Entonces, bueno, lo que aprendiste en el proceso, poder hacerlo más otra vez y eso, ¿no? Con lo cual, no tienes que tener la definición última. Si tú vas haciendo cosas y vas avanzando, estás en eso. Si la definición se va aclarando, los dando para adelante. Hey, al principio, por ejemplo, el test de Turing tiene una limitación de que no habla de todo el tema del cuerpo, ¿no? Es así una mente de Descartes, ¿no? Y Sí. bueno, todo el tema del embodiment también es un aspecto que está allí. Y también está en énfasis en el engaño, en esto, pero también hay otras cosas que pueden pasar allí. O sea, es decir, si tú puedes como ocultar información y engañar al otro, ya estás, pero la inteligencia es más allá de eso también. Entonces, realmente no hace falta como una definición de eso. De hecho, mi definición personal sobre lo que yo hago, yo me siento como más tranquilo pensando en vida artificial. Y la inteligencia como una manera muy sofisticada de estar vivo. Pero ya va, pero tú con tu pasado teológico, cuando tú hablas de vida artificial, me parece súper... No, o sea, yo no tengo mayor problema, o sea, es decir, cuando uno siembra una mata de algo, bueno, yo soy como asistente en que la mata crezca, ¿no? O sea, eso es como más grande que yo. O sea, el hecho de que esto sea posible no quiere decir que, a ver, las ideas que salen para esto, ¿de dónde salen? O sea, yo no tengo por qué resolver ese tema, para nada. Pero entenderlo eso me ayuda como a entender como el continuum de todos los comportamientos, desde el más básico hasta el más complejo, porque además los comportamientos más básicos también están en animales superiores, además me ayuda como a entender la relación entre diferentes problemas sin tener que tener una definición de inteligencia, ¿no? Sino que yo voy por problema y voy haciendo como un entramado allí de la relación entre los problemas y de las técnicas a su vez que están allí. Y eso ayuda como a entender muchas cosas y también ayuda a entender con muchas cosas que pasan de la inteligencia y también ayuda a entender cosas que no pasan o cosas que nos olvidamos, como por ejemplo, yo soy muy razonable, pero bueno, no sé, si hay una crisis o tengo ganas de ir al baño, pues se me quita lo razonable y me voy para el baño. O sea, eso permite como entender muchas cosas. Y lo de artificial es solamente por hacerlo. Hay como un énfasis como muy empírico, sin embargo, sí es cierto que el tema de la inteligencia se toca desde la psicología, evidentemente, se toca desde la neurociencia, que está tan de moda con sus escáneres y sus cosas, yo no les creo ni la misa en latín, toca desde una cosa que llaman ciencias cognitivas, que son una gente que es como el estudio de la mente, que es una mente, pero que es como una interdisciplinaria, y bueno, la gente de filosofía que tiene de varias áreas de filosofía. A mí me interesa mucho la conexión, por ejemplo, con filosofía de la ciencia. Hay mucha gente que no le interesa menos. Es un área que se toca por muchos lados y la gente está toda la gente está viendo como ese elefante desde varios puntos de vista. pero muchas cosas ahí, loco. Dos cosas que te quería preguntar. Uno, cuando hice la conexión con la filosofía de la ciencia no lo veo tan claro.
Y la otra es, ¿por qué dijiste que la neurociencia no le crees ni siquiera el La misa, credo en latín? la misa en latín. La misa en latín. Ajá. No les creo porque, bueno, esto tiene que ver de hecho con filosofía y la ciencia. Hay como montones, hay como están de moda estos resultados en el cual agarran uno de estos fMRI, se te meten en la máquina y te dice, piensa en tu mamá. Ahora piensa en que tu mamá es de color rojo. Se saca una cosa ahí y se saca alguna cosa. Resulta que hay como, o sea, esto parece que, o sea, el problema, por supuesto, en ciencias naturales es la capacidad de repetir los experimentos y que te dé lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor hay 800 personas dicen lo mismo, pero después hay 3 modelos de máquinas, ¿no? Entonces, que algunas de las máquinas tienen unos errores y algunas de las cosas estaban a nivel de resolución de no sé qué, y eso invalidó un montón de resultados. Claro, porque no es nada riguroso al final, ¿no? Si son 3 máquinas distintas, ¿cómo vas a comprobar? Claro, ¿no? Entonces tendrías que suponer que la máquina está bien, pero las máquinas esas están haciendo como mejorando la resolución de la imagen, y después la gente ve la imagen, bueno, aumentar la resolución de una foto sabemos lo arriesgado que es. Y más si no sabemos cómo se va a ver la foto, y si hay algún detalle así que es en forma de media luna, en algún cerebro, o de cruz, para no ponerme con símbolos religiosos, y lo vuelve un redondo, bueno, no se sabe, y hay han como hecho retract de varios artículos, y además como es tan costoso meter a una gente en el aparato entonces tienen como y lo probamos con 6 personas, con 10 personas, con 20 personas. Pero entonces todos los másteres de neurociencia son pura paja. No, yo estoy diciendo que yo no les creo, pero eso no quiere decir que ellos no tengan razón, es solamente que leo que no leo. Bueno. Lo que tú estás diciendo es que no crees en la técnica, en que la tecnología no es lo suficientemente desarrollada como para que midan la mente, y entonces eso es lo que estás cuestionando, o estás cuestionando el hecho de por sí de que las neuronas, la neurología pueda servir para un asidero de la inteligencia. Yo no les creo ni la misa en latín. Cuando dije les, estaba pensando en los artículos de la gente que está en eso. Okay. La disciplina es muy respetuosa, pero me parece que han como que ido más allá de la capacidad experimental que tiene, y que hay como las limitaciones en eso. Y por cierto, la situación en psicología no es muy diferente. El chiste es que en psicología que han hecho, hay todo un tema de cuando si repiten los experimentos se pueden hacer o no, y hay una gente, el chiste es que la psicología es una ciencia que se ocupa de estudiar estudiantes de doctorado de universidades, de X universidades en un rango y tal y tal año, ¿no? Porque todos los experimentos son con los estudiantes de la facultad. Claro. Sí. Este rango etario bello. Eso con respecto al tema de la neurociencia. Pero a mí me gusta mucho el tema y de hecho... Yo creo, no estoy seguro si respondiste a todo lo que preguntó Vicente, pero igual voy a insertar otra pregunta. No. Ok, responde. Sí, responde exacto. Opción, sí, la segunda. Entonces, sí, la filosofía de la ciencia y la inteligencia artificial. Sí. Entonces, corrígeme quién es el tipo de este experimento que tiene que ver con el problema de la inducción. Siempre me acuerdo a Taleb, el cisne negro. Yo comencé a leer uno de los libros de estos del cisne negro y todas estas cosas, y el tipo estaba hablando, bueno, de los mercados y de todas estas cosas y del cisne negro. Entonces dice, aquellos de nosotros que por las noches no podemos dormir bien pensando en el problema de la inducción, y yo casi lloro porque me parece horrible que la gente no piense. Pero ya va, la inducción de la cocina, la inducción de qué. Voy a explicar cuál es el problema. Gracias, Ariana. Voy a explicar. Perdón, yo me sé el tipo del ajedrez, pero no me la sé. Perdón, entonces el problema es el siguiente. Había una vez un cerdo que vivía en una granja. ¿No? Y el cerdo nació en la granja. Eran 3 cerditos, ¿no? Era un solo cerdo. El cerdo estaba en la granja, nació allí, ¿verdad? Además, el mejor cerdo del planeta. Eso es lo más orgánico que hay. Le daban la perfecta comida, los niños jugaban con él. De todo, ¿no? Jugaban con él, tenía nombre, tenía juguetes. Era un cerdo súper inteligente. Y el cerdo todos los días decía, es otro día. Van a venir ahorita los humanos, me van a dar de comer, los niños van a jugar conmigo. Qué día tan hermoso. Y así un día, y un día dijo lo mismo, ¿sí? Allí viene el humano grande que me va a dar la comida y después voy a jugar con los niños. Y ese día llegó el humano lo agarró y lo mató porque era la hora de comerse el cerdo. ¿No? En el sentido de que sí, uno tiene el pasado que dice allí y uno puede pretender que con el pasado predice el futuro, pero bueno, no siempre porque a veces te llega el sábado. ¿No? Entonces el problema de la inducción es cómo es que de la experiencia particular podemos generalizar más allá de lo visto, en este caso sobre el tiempo,
pero puede ser también sobre lugares. Yo a veces le digo aquí a la gente que esto no hay que darlo por sentado. Yo me mudé de Barcelona para Montreal y llegué aquí y vi aceras, y vi calles, y vi semáforos, y vi mapas de metro, y cuando los vi dije, listo, yo sé cómo funciona esto, pero perdona, eso no es normal. El mapa era diferente, aquí nieva la mitad del año, ¿cómo sé yo que eso es lo mismo? Porque además si me voy para otro lado y llego a Inglaterra, resulta que no, esto es todo lo mismo y me pongo a manejar y me choco de frente cuando estoy manejando. Porque hay un cambio. El problema ese de la generalización es un problema de filosofía de la ciencia, ¿no? Porque tiene que ver con que cuando yo puedo utilizar, yo pruebo una cosa en un lugar y va a funcionar otra vez, es como el cerdo. Yo he hecho este experimento 100 veces porque va a funcionar las 100 veces más uno. Y es un problema fundamental de inteligencia, porque como hacen los niños, las reglas son estas, cuando se hacen reglas funciona así, cuando yo repito tal palabra eso funciona, y si dije tal dos palabras en lugares diferentes, las combino y ahora va a querer decir tal cosa. Y no solamente es raro porque no está justificado, sino que también es rarísimo lo efectivo que es. Sí, o sea, hay un cuento de Borges muy famoso, ¿no? Que es el de Tlön Uqbar Orbis Tertius, que tiene justamente, que relata justamente ese problema. Porque es la cosa que decía Hume también. En el cuento de Borges, lo que pasa es que es como una civilización que no puede hacer generalizaciones, justamente, no puede hacer inducción, y entonces todos los días es un nuevo sol que está saliendo. Los tipos creen que es un sol diferente todos los días, creen que es un gallo diferente todos los días porque no pueden hacer el salto intelectual, pues sí. Pero ahora, no veo por qué dejarías de dormir pensando en eso. Oye, porque pero ese soy yo. Es que me parece rarísimo. O sea, me parece rarísimo porque todos lo hacemos como con muchísima facilidad hasta que no funciona, porque si te cambian el sentido de los semáforos y te cambian el alfabeto y te cambian no sé qué, dicen, no, ya va, yo estoy perdido, ¿qué pasó aquí? Mira, no me puedo ni mover porque no sé qué es atrás ni adelante, ¿no? Pero con algunas pequeñas cosas sigue funcionando un montón y como no se entiende filosóficamente, o sea, las explicaciones filosóficas que yo leí no me satisfacen, y además que a mí me toca por tema de trabajo. O sea, cuando un bicho de esto está haciendo machine learning, tú le das el pasado y después pretende que prediga el futuro. Claro. Perdona, o sea, ¿por qué, no sé, supongamos, sí, vamos a hacer un detector de cara, y si hago un detector de cara de hace 50 años, un detector de cara ahora, y utilizo los hace 50 años, el racismo es diferente. O sea, los datos son racistas. Claro. Bueno, ¿no? Entonces, esa es la principal, la problemática actual es esa. El tema de ir al pasado para hacer las máquinas del futuro. Es decir, no. Claro, pero la pregunta es, ¿eso es un problema de la inteligencia artificial o es un problema humano? Un problema humano, no, pero es que yo creo que estamos claros en que la inteligencia artificial en sí misma no es mala, porque quien lo ve así es que no tiene ni puta idea. No, bueno, sí, pero o sea, yo prefiero reconocer mis problemas cuando son antiguos a cuando son buenos, nuevos, ¿no? Quisiera como distinguir los problemas que son de esto, que son propios, y algunos que son antiguos. Entonces, también exacto, entonces el racismo no es un problema humano, pero también nos podemos preguntar, entonces la pregunta, si tú has crecido en un contexto en el cual la gente que es del color X, cada vez que te ven, tratan de darte, no sé, patadas o no sé qué, no es una buena idea pensar que cuando veas al próximo, pues te va a querer patear, y que cuando veas a uno lo vas a patear antes que te patee tú. O sea, desde el punto de vista de datos parece profundamente razonable, ¿no? Y de hecho, bastantes animales en la sabana africana sobrevivirán gracias a eso. Cableado hasta en los genes. Para eso no es que precisamente que hacen los ¿cómo se llama? Los modelos perdón, ¿sabes? El aprendizaje activo, ¿sabes? Que se va corrigiendo a medida que experimenta nuevas cosas, porque así es más o menos como funcionan los niños, ¿no? Esa es la idea, pero sin embargo bueno, para hacer eso tienes que hacer inducción, y la pregunta es ¿cuál hacer inducción? O sea, entonces, este tipo que me pegó, ¿por qué me pegó? ¿Porque es que todos los tipos así me pegaron? ¿O porque era él? ¿O porque era la zona donde vivo? ¿O porque era la hora? ¿O porque yo le estaba pegando? Sí. Claro, entonces el problema son las múltiples variables. Pero es que siempre va a haber múltiples variables para el aprendizaje, para el learning machine. Es que siempre, bueno, y en la vida. Claro. Sí. O sea, sí. Pero ¿cuál es la diferencia, no? O sea, porque al final lo aprendemos así, ¿no? No hay mucha diferencia. Y bueno, parte del tema sería lograr hacerlo de una manera que al menos resuelve las cosas de las maneras buenas que nosotros lo resolvemos, ¿no? Y que al mismo tiempo
pueda lidiar con las maneras en que nosotros lo hacemos muy particulares. Por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, confirmation bias, ¿no? Que la cosa que yo tiendo a estar de acuerdo con los demás, o que tengo solamente nombro la cosa que lo acabo de nombrar. Alguien que tenga una inteligencia que nombra no la última cosa que se acaba de nombrar, sino que asocia con la primera que vio, sería muy raro hablar con esa gente. Tú le dices, pásame el bichito, y se va a acordar de la primera que dijiste. Sí, Cuando el bichito normalmente es el último, ¿no? sí. Hay gente así. Bueno, hay gente así, pero son muy raros hablar con ellos. Ujú. Amigos me quieren, por cierto, tengo varios amigos, todos me quieren, algunos están en la llamada. Pero, ¿cuál es la opción actual? Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente que funcione bien? Nada. Nada, sí. El coronavirus lo mató. Nada. Por eso a mí me gusta pensar en lo de vida No, pero artificial. digo, si al final lo que estás haciendo es prueba y error para generar Ujú. una conducta medianamente entendible para una máquina, unas conductas las hará regularmente bien y habrá otras que va como el culo, pues. Correcto. Entonces, las que va como el culo son las que se van a seguir improvisando, optimizando a medida del tiempo y a medida que las más variables se integren dentro de esa inteligencia, pero habrá otras que sí estén asentadas como con que serán funciones más básicas. A eso me refiero. O sea, ¿qué es lo que actualmente sí está funcionando? Estás hablando de mi vida personal, yo realmente no sé lo que está funcionando. Yo estoy haciendo las cosas que hago siempre y algunas cosas las voy variando y voy como puedo. Esto que dije sobre mi vida O la personal. estamos hablando va con todo- una máquina que se llama esto. No, Exacto. sí, no, detrás de esto subyace una especie de mecanicismo misterioso de la inteligencia, ¿no? No vamos a entrar en el tema religioso, pero sí, yo cuando hablo de estas cosas, yo prefiero pensar eso, que son unos aparatos muy sofisticados, eso es tecnología alienígena, ¿no? Como que viene un platillo volador y lanzaron unos humanos y ambos son igual de complicados, el humano probablemente bastante más. Que está funcionando. O sea, una diferencia también. Otra cosa que me ayuda mucho con la visión esta de verlo como vida artificial es que muchas veces las cosas vivas te ignoran profundamente y no les pasa nada, ¿no? Si tú eres Por ejemplo. una hormiga muy pequeña y vas por el corredor, mira, la hormiga puede gritar, puede no sé qué y tal, pero tú la pisas y ni siquiera la viste, ¿no? Entonces, cuando estas dinámicas no tienen ningún feedback que nosotros podemos hacer, pues lo normal es que nos aplasten. Lo normal. Ahora, y que nos aplasten porque es que ni siquiera nos notaron. O sea, está como fuera de su rango de visión. No logran percibirlo. Nosotros somos un punto y estas técnicas todas son sobre agregación de puntos. Entonces, un punto en particular le importa muy poco. Si todos los puntos que pierde son negros, eran puntos. A mí nadie me dijo que los negros había que darle más. O sea, se nos está cableado que estos son diferentes de Claro. nosotros. Por lo tanto, más bien yo prefiero como pasar la conversación sobre como los factores sociales y económicos los factores sociales económicos y la convergencia de eso con los factores tecnológicos. Porque lo que sucede es que a veces se juntan dos factores y eso hace que haya un desequilibrio de fuerza, ¿no? Ahorita lo que pasa es que, por un lado, digo estas dos cosas y termino. Por un lado, tenemos esta época en la cual cualquier cosa que sea un mecanismo para hacer dinero y para tener beneficio es explotado agresivamente, a menos que alguien lo para y que venga la gente con los machetes en la mano, ¿no? Pero si no, la gente va hasta el final, ¿no? Y además, el sistema está montado para que cualquier cosa que encuentre algo que es mejor, acumule un montón de poder rápidamente, pero eso antes de separado como el tema de la inteligencia artificial, y al mismo tiempo las técnicas lo que se puede llamar el tercer verano de la inteligencia artificial, porque hay inviernos y veranos, este es el tercer verano. Escuché tu audio. El tercer verano, en esta época, esto está muy basado en el tema de utilizar datos para aprender. Y los datos aprenden a punta de promedios. Y todo lo que está en las esquinas se cae, pero promedios desde el punto de vista, sobre todo del que lo está haciendo, porque hay muchos promedios. Yo puedo pensar, mira, no, yo voy a empezar primero con mis amigos. O sea, hay muchas maneras de formularlo, pero desde el punto de vista económico,
hay incentivos para crear grupos anónimos de humanos con ciertas características. Y por lo tanto va a suceder. Porque una de las leyes fundamentales de la estadística es que si hay suficiente cantidad de muestras, todo tiende hacia la media, ¿no? Perdona, me estoy comiendo. Ayer hice un osobuco. Ok, wow. Eres mi vida. Y después me quedó un montón de caldo. Y dije, ya sé, puedo hacer una cosa muy... Porque además con la textura, puedo hacer una cosa muy larga. Voy a hacer un risotto con el osobuco. Wow. Buen provecho. Entonces, cuando, ¿Y eso lo hiciste en el cuando como- Instapot? no, lo hice con una tecnología que es la cocina eléctrica. Pero la ok, inducción. ok. Hay cosas de metal. Hay cosas de metal. Ah. Son como de metal, pero están levantadas como en los bordes y entonces tienen líquidos adentro y se quedan adentro. Pero mira, la pregunta de Ariana es buena. ¿Era eléctrica o de inducción? Porque no es lo mismo. La verdad es que yo no sé cuál es cuál. Ah. Sí, pero la de inducción es la que no te deja dormir. Grande, Daniel. Muy bien. Este podcast Ok. reviviría y ganaría seguidores e incluso patrocinadores si la gente pudiera verlo. Mira, las caras de Héctor han sido un poema, las de Sí. Ariana también, o sea, Sí, las de es ustedes verdad. no sé, no me voy a Debería meter en la ser. de ustedes que son los de podcast, pero los invitados aportan y si Claro. los podemos ver, los vemos, la cara, Héctor por ejemplo tocándose la barbita así mientras Ariana le hacía la pregunta, Sí. o sea, es que eso... En algún momento vamos a poder crear unas marionetas que reproduzcan toda esta conversación. Exacto. Las Muppets. Este, Claro que Héctor- las va a crear, las va a hacer. Con las va a plastilina hacer- stop las va a motion. hacer Héctor. Sí, Héctor va a hacer unas La vida marionetas. artificial de los Muppets. A mí no me... O sea, hay montones de cosas a mí, esto no me interesan. Yo detesto los robots desde que comencé en esto. Ok. Están siempre rotos. Imagínate como una computadora que se resetea, pero es hardware. Los cables no funcionan, los sensores están malos, le falta aceite, es horrible trabajar Y con entonces, ¿tú robots. cómo estás en esta vaina? Es decir, esto no tiene este podcast no tiene sentido. No. Pero lo que pasa es que los robots me refiero al brazo mecánico, ¿no? Claro. El software, lo puedes resetear, o sea, programar es diferente, pero el brazo mecánico no me gusta mucho. Y después entrando ahí adentro, el tema esto de hacer cosas con generar imágenes. Mira, tendría que estar así en una situación apocalíptica para que yo me ponga a hacer Pero eso. es divertido, ¿qué hace? es divertido. Haces una cosa, luego esperas 3 horas mientras entrena el modelo y luego ves que fallaste y tienes que volver a hacer. Pero, Es que yo lo entiendo. y lo mejor es que te pagan por esperar. Coño, qué arrecho. Que el único carajo que cobra por esperar. No, sí, el problema es que cuando termina hay un error, no sabes qué pasó. Ese es mi problema con estas cosas. Ese no es el problema de la programación en general. Pero en la programación tú El provecho puedes que saber tiene qué la fue lo que... vaina. No, tú puedes hacer que fue la última cosa que hiciste. Hay unas maneras de saberlo. Sí. Pero si abres uno de esos bichos que tienen un montón de matrices de números que se no sé qué y que tienes 1 billón de parámetros, no estoy exagerando, o sea, 1.000 millones de parámetros, y tú le pasas una palabra y te dice una cosa y tú lo abres y es una jungla de números y ellos mismos no entienden eso que hacen. Bueno, pero Si no puedo claro, hablar, de puta madre, no, pero tú creaste esa jungla, métete en No. esa jungla y arreglas tu peo. No, exacto, es interesante, porque esas junglas no fueron creadas, esas junglas emergieron. Fueron generadas, no creadas. Emergieron como parte del proceso, pero la gente no sabe porque hay un árbol aquí más allá y porque los árboles están en 2 metros de distancia, Claro, eso pero genera entonces esa jungla. estás hablando del dios de la jungla digital. No, mira, eso es como No saber me pongas ahora- por qué 2 árboles están más cerca, 3 árboles, por qué estos 2 están más cerca que el otro. Mira, puede haber sido el viento, pueden haber sido muchas cosas, pero quedaron así. Es la misma cosa, o sea, hay montones de números allí muy precisos, 1.2, 1.3, ese 1.2, 1.3 será importante. Y Y no te lo saben, vuelas y ellos no matas a un saben, montón de gente. ellos no saben, Facebook no sabe, por eso Facebook no puede controlar el muro ese. Ellos no saben cómo funciona eso, porque el poder de esto es que Claro, pero- se genera internamente ese comportamiento, pero tú no sabes cómo funciona. Eso no Ajá, quiere pero decir tú que lo sepas. puedes parar. Puedes apagar apagar el el botón, botón. sí, eso tiene, Y ya está, se tiene su acabó botón de Facebook. off. No, pero eso es suicidio. Y los seres vivos, como las corporaciones, no se suicidan. Hay gente sea, que hay tratan- corporaciones que se suicidan, se llama quiebra. Y hay japoneses también. Bueno, normalmente, pues el 0.02% se suicida, pero el resto no. Las corporaciones siguen vivas y evidentemente ese botón nadie no lo van a apagar. Lo que lo cambian
este, para esto. Pero a ver, Pero eso, nos explica la fuimos... jungla, eso es interesante. ¿Cómo No, se puedo explicar genera el tema. esa jungla? Esto tiene que ver con el tema de la emergencia, que también es otro problema filosófico allí. Si la inducción tiene, o sea, la emergencia y la inducción están como muy relacionadas, ¿no? Si la inducción tiene que ver con la generalización, hay como una especie, hay un ser o un agente que está tratando de hacer algo. El caso de la emergencia tiene que ver con reglas muy simples o con comportamientos muy simples, pueden llegar a aparecer patrones muy complejos y te preguntas eso de dónde salió, ¿no? Por ejemplo, déjame pensar, las reglas que describen una hoja de lecho, tú no puedes escribir una hoja de lecho con reglas terriblemente sencillas, que es así como que, bueno, si tienes un palito, entonces avanzas un poquito y después un palito a la izquierda, un palito a la derecha, y después cada palito hace lo mismo, y haces eso y ¡boom! Te salió el helecho, ¿no? El helecho, la gran hoja del helecho, emerge de esas reglas pequeñas. En este caso es como una sola regla, ¿no? Pero también emergen cosas de pequeñas interacciones y que es más difícil seguir el trazo. Por ejemplo, el clima es emergente, ¿no? Y las leyes físicas para eso están entendidas hace mucho tiempo, pero la gente del clima no puede predecir qué va a pasar en un mes, ¿no? Por cierto, ellos son humildes y lo dicen. La gente de finanzas, que la finanza es mucho más complicada que el clima, muchísimo más complicada que el clima, de dónde están las leyes de las finanzas reales. Ellos no te dicen, sí, la bolsa el año que viene hace tal cosa. Pero eso no les creo. No, o sea, no les creo, pero nada, ni que me dicen ni que sí ni que no. O sea, aumentan el margen de error, no es que no te pueden decirte, simplemente aumentan el margen de Bueno, error claro, mucho, sí. demasiado. Era un número entre 0 y 1 y la margen de Claro. error real es entre menos 5 y 50. Yo estaba bajo la impresión de que el clima es más caótico que la finanza. Bueno, podemos hablar de eso. O sea, pero hay como un principio, lo podemos cortar como por el número de... Bueno, pero primero el clima afecta a las finanzas. O Ok. sea, Ok, ya. Fin del argumento. Entonces al final es todo como física cuántica. No, es decir, No, yo dije física cuántica. claro, pero al final es como todo súper azaroso sin explicación. Es decir, casi No. que la vida artificial y Dios. Es decir, No, lo que pasa es que vamos por partes. Por eso a mí me gusta la postura esta del inteligencia artificial porque es muy práctica, ¿no? La pregunta es qué podemos hacer y la pregunta de la vida también es qué podemos hacer. O sea, la vida, bueno, la vida no se pregunta, ¿no? Pero básicamente va haciendo cosas y haciendo intentos y mientras está sobreviviendo no pasa nada. Que me quiten lo bailado, ¿no? Es un tema como de seguir adelante. En el caso, por ejemplo, del clima, en la medida en que yo tengo información más precisa sobre las temperaturas de diferentes lugares, la predicción se vuelve mucho más precisa. Lo que pasa es que el costo de llegar, tú no puedes tener un barómetro por cada molécula de agua que hay en el cielo, ¿no? Sí. Entonces se pueden hacer cosas y además, por otro lado, estas preguntas normalmente no necesitamos para estar vivo, para estar vivo de verdad, no para hacer, no para responder las preguntas que yo quiero. Normalmente las respuestas que hacen falta son mucho más sencillas. Yo no necesito saber cuánto va a llover cada hora y cada minuto para mí. Pero si estoy en agricultura, a lo mejor el tema de la mañana, la tarde y las horas, hay gente de empresas que dan predicciones más precisas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace falta para lo que sigue? Para mí, para caminar por aquí, por mi pasillo, no me hace falta un detector de hormigas. En mis ojos, yo perfectamente, si las hormigas las veo o no me voy a caer, voy a sobrevivir. Ahora, si empiezo a tenerle cariño a las hormigas, tendré que ver cómo hago para sobrevivirla, pero la verdad es que no me he puesto todavía. Entonces es un tema también de lo que realmente hace falta en ese nivel y todo lo demás se ignora. Eso ayuda a entender por qué estas grandes fuerzas que están haciendo plata con datos y promedios no se ocupan del resto, porque, bueno, si nadie les dice nada. Ahora, si uno empieza a hacer memes de Zuckerberg, y entonces las acciones de la empresa, y los demás se preguntan si tocan ellos después, pues, ya es una señal que podría comenzar a importarles, pero si no, es que ni nos ven. Pero no es culpa de esto, Pero la gente. Una pregunta, porque si te entiendo bien, lo que quieres decir es básicamente que, digamos que en el ejemplo, o sea, para retomar como tu ejemplo del helecho y la idea del clima, ¿no? Digamos que ese helecho se va bifurcando de la manera en la que le estableces, pero cada 3 palitos hay una variación de, qué sé yo, 0,1 que aparece random.
y te va apareciendo ahí. Entonces, al principio te va a ser fácil de predecir dónde va a aparecer esa variación, pero si amplificas el tiempo, entonces se va creando una especie de caos ordenado que no vas a poder predecir. Pero entonces vengo a mi pregunta. Hace un rato, Ariana te preguntaba sobre si las máquinas son malas. Pero entonces, o si la inteligencia artificial es mala, si era mala o si era buena. Pero entonces, si tiene este sistema que se va como reproduciendo solo y va aprendiendo solo o haciendo ensayo y error, pero no le has escrito ningún programa moral para que el bicho sepa cuáles son las decisiones apropiadas a tomar, ¿cómo puede no salirse de control? O sea, lo que tú me estás diciendo me parece como película de Matrix o de Terminator, pero antes de que creen la máquina. Como una confianza así desmesurada en que el bicho se va a arreglar solo. No te preocupes, la vida siempre sigue, la evolución. Pero capaz que llegan las máquinas y dicen, mira, hay que matar a todos los chinos. Esa fue la conclusión y, ¿sabes? Claro, la cosa rara es que estamos llegando al punto en que estas técnicas tienen como un gran impacto global, pero tienen el código moral de una bacteria. Exacto. Pero yo, con todo respeto a las bacterias, no estaríamos aquí. Claro, ¿No? claro. Es solamente una forma de vida que no le importan los demás. Y la mayor parte de las formas de vida no le importan los demás. Nosotros somos muy raros porque tenemos esta cosa cooperativa que cooperamos con gente que no conocemos. Que no siempre es una cosa está. muy rara de los humanos. Claro, es como Bueno, integrar pero el imperativo categórico de Kant en las máquinas. Eso es mi idea. Bueno, entonces, por ejemplo, eso se puede hacer si tú, pero para primero tienes que querer hacerlo, Claro. ¿no? Y a veces, bueno, no hay, si tú estás haciendo publicidad, no sé cuándo te vas a tocar, cuándo te va a tocar, ¿no? No sé, bueno, cuando empiezas a tener que te ponen publicidad para hacer salchichas de humanos, o sea, a lo mejor te toca, ¿no? Pero antes de eso, bueno, a lo mejor no te ha tocado todavía. Entonces, depende mucho como del contexto. Hay contextos donde naturalmente eso sale menos. Por ejemplo, también si tienes publicidad y filtras las cosas que son nocivas, puedes hacer muchísimo dinero con eso y no te preocupas. Yo, por ejemplo, y con esto hablo un poco más con el tema de cómo se hace, yo en la empresa que estoy trabajando ahorita, que es una empresa que es una de estas startups que hacen inteligencia artificial de las varias que hay, es un bebé gigante, tiene como 3 años y pico de existencia y somos 350. Que es un montón de gente, ¿no? Pero nuestros clientes son empresas, ¿no? Si los clientes son empresas, y entonces cada empresa es un punto. Entonces el tema de los promedios es delicado porque un cliente que la cosa no le funciona no te va a pagar. Y si son empresas grandes, tienes que tener cuidado. Entonces por lo tanto, tienes que ir un poco más lento. Y la pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo puedo comentar un poquito sobre tendencias que hay ahorita al respecto, en las cuales yo estoy tratando estoy fastidioso hablando como de eso. Y una de ellas uno de los temas fundamentales es que para poder poner estos elementos, tienen que ser explícitos y usarlos. Y si no lo actúo en ello, eso no va a pasar. Es como el racismo implícito. Y si yo no hago nada, el mundo pues sigue de largo. Tengo que hacer alguna acción para que las cosas cambien. Y en el caso, pero claro, eso cada vez que uno se lo plantea, una cosa es que uno se lo pregunte, y otra cosa es que haya una manera técnica de hacerlo, que es un gran tema. Los métodos que hicieron esta revolución de este tercer verano, su gran poder es justamente no pensar solamente en los promedios. O sea, eso es su gran poder, no por malo, sino que así son, y bueno, con eso hay detección de cara, traducción, no sé qué, y todos estos servicios que hay están basados en los promedios. No me estás dando más confianza. Claro, es como el dejar el control. Yo creo que el gran problema es eso, que no sentimos que si somos unos seres que además somos controladores, que lo diga Vicente, esto es como, vamos, dale, es decir, es como esperar que nosotros no pongamos un parado a esto, que no empezamos a controlar. La manera de resolver esto es que como somos animales sociales, es hacer de esto un problema. O sea, si yo vivo con alguien y cada vez que pasa al lado mío me pisa el dedo gordo, y yo no digo nunca nada, la persona no va a saber eso. Si un día hablo, mira, me pisaste el pie, sí, el pie donde en el dedo gordo, y la próxima vez que lo veo, me tropiezo otra vez, dedo gordo, y cuando pasa el tiempo nada más le hago el dedo así,
y ya sabe que estamos hablando del tema, el dedo gordo se vuelve una palabra, se vuelve algo importante, y el tipo tendrá presente, ahí viene, ¿será que le voy a pisar el dedo gordo o no? Y se vuelve algo que está representado en el espacio. Entonces, la manera primero de hacer esto es volverlo un problema. Volverlo un problema. Para que entonces estos animales tan grandes se vean forzados, estoy hablando en este caso de las corporaciones, a comportarse de manera diferente, ¿no? En eso se han hecho muchísimos avances, ¿no? En convertirlo en un problema. Pero en los temas delicados como por ejemplo la manipulación de las elecciones, hay una dualidad entre lo que la gente dice y cómo actúa, ¿no? Porque bueno, al final de eso se trata a los humanos, ¿no? Entonces, la gente dice, está mal que hayas interferido en mis elecciones, pero lo que de verdad están haciendo es premiando económicamente a la interferencia en las elecciones. Bueno, eso se promedia, ¿no? Y entonces lo que de alguna manera estás diciendo es que si una de las metas es tener beneficios económicos, la señal más clara es que hay que seguir interviniendo en elecciones porque eso está promoviendo el beneficio económico. O sea, porque, digamos, tienes estas dos señales, ¿no? Tienes la señal de que parece que hay un poco de ruido porque parece que a algunas personas no les gustan que interfieran en las elecciones, pero por otro lado tienes una señal muy clara que es cuantificable, que es el beneficio económico. Entonces dices, bueno, si de hecho promediar es casi un error porque el beneficio económico es cuantificable, así que bueno, parece ser que tenemos que seguir promoviendo la interferencia en las elecciones porque nos da una señal bastante clara acerca de lo que la gente quiere. Porque además parece ser que hay un montón de gente en el mundo o en las naciones industrializadas, incluyendo China, que prefiere el beneficio económico antes de la opción moral de no intervenir en las elecciones del resto de los países, ¿no? O sea, porque ¿cómo vas a decir, o sea, cómo vas a convencer tú a la gran masa de clase media que tienen que renunciar a su 3% de crecimiento anual porque hemos decidido no intervenir en las elecciones de un país del tercer mundo? Que se joda el tercer mundo. O sea, hay que, ¿sabes? Hay que... se joda el promedio. ¿Sabes? Y además genuinamente, ¿no? Porque, porque tú, ¿sabes? Porque tú me vas a joder a mí, ¿sabes? ¿Quién coño vive en Venezuela? Que se jodan. ¿Sabes? ¿Qué son? 30 millones de personas. Nosotros somos 1.000 millones. Por Dios. ¿Sabes? ¿Vas a joder a 1.000 millones de personas por salvar a 30? No. Ni siquiera, o sea, esto no es ni siquiera un problema de la máquina, ¿no? La máquina obviamente dice que no, es un problema de la gente. La gente va a decir, no, son solo 30, nosotros valemos más que ellos. O sea, la pregunta es cómo hicimos, ¿no? En el Eso no sentido fue de una que... pregunta, fue un monólogo. No, fue un rant. No, la pregunta era, ¿cómo damos la señal clara de que esto no se debe hacer? Sí, por eso, sí, esa es la pregunta que yo había entendido. Eso ya sé. Entonces yo refraseé un momento la pregunta y sobre cómo fue que hicimos antes, porque esto de los códigos morales que tenemos tampoco es normal, o sea, es decir, no sé, los pulpos, está de moda, yo adoro el documental del pulpo, no sé qué, bueno, no sé, el tema de las reglas sociales, pues no lo tiene muy elaborado, ¿no? Y las hormigas pues se pasan por el otro lado, en el sentido que casi son las reglas sociales y poco más, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos hasta donde llegamos? Y yo creo que las soluciones pasan como por, la mayor parte de ellas pasan por lo que hemos hecho antes para tener lo que teníamos. O sea, no existe, uno de los mayores aprendizajes, uno de los más dolorosos aprendizajes de mi vida, fue darme cuenta de que las democracias no son indestructibles. Yo todavía me duele pensarlo, ¿no? Pero muchas de las cosas culturales que tenemos alrededor también son frágiles. La pregunta es cómo fue que llegaron hasta allí y eso probablemente es de donde vuelven a salir. Y una manera de verlo es esto que decía el lenguaje. Cuando comencé a hablar del dedo gordo, mira el pie, después el dedo gordo, después el dedo, después el gesto, solamente el gesto, ¿no? Es una facilidad que tenemos nosotros es crear lenguaje, ¿no? Yo cuando volví a comentar esta historia del dedo gordo no conté el chiste completo. En lo que empecé a hablar de dedo gordo, algunas de las caras que estoy viendo empezaron a decir que sí, porque ya se acordaron de todo el énfasis que hice yo en el dedo gordo en particular y casi que vimos el dedo gordo, ¿no? Entonces, esta facilidad que tenemos los humanos de
de ir adaptando el lenguaje, de tener categorías, nos permite nombrar cosas que, por otro lado, si las nombráramos una por una, como decía hace rato Vicente, con la historia de la civilización que no podía generalizar, no solamente que cada día sería diferente, sino que cada persona sería completamente diferente, ¿no? Porque mira, ¿será que ese es un ser humano? No, no hay seres humanos, hay 30, ¿no? Y si hubiera nada más 30 de mi pueblo, entonces no puedo generalizar. Y todos estos trucos son temas de lenguaje. Son temas de lenguajes como abstracciones. No estoy hablando necesariamente en términos lingüísticos, sino en temas como de abstracciones. Claro. Y nosotros somos muy buenos en eso y además nos encanta. Yo no sé si vieron ayer el tema de la mosca en la cabeza de Mike Pence. Yo lo vi en vivo y me quería morir, y después me quería morir más cuando la campaña reaccionó con el matamosca, y las cosas como al momento me quería morir, y la gente lo considera como una cosa de tristeza, porque no sé qué, ese no es el debate, y me parece que son los humanos así en su mejor momento, ¿no? Que agarras una palabra y la cambias y ahí te quedas, o sea, esa habilidad, es como hemos logrado nombrar cosas, y yo creo que eso también está pasando, de alguna manera, y bueno, la pregunta es qué se puede hacer mejor, pero eso ya está como en proceso, y después podemos hablar, si quieren, primero, porque es difícil simplemente hacerlo, o este es el problema, pum, lo quito como si fuera un bug, ¿no? O se cae cuando hago clic no sé qué y lo corrijo, porque no lo corrigen del todo, no solamente es por los incentivos económicos, y lo segundo es que podría decir eso al respecto, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? El tipo de cosas que se pueden hacer es para corregir eso, es un poquito técnico, pero yo tengo un ejemplo muy simple y es interesante porque también revela como algunos de los retos que hay detrás de todo esto. Pero en resumen, las herramientas que hemos usado antes son las que tenemos que usar ahora, porque esto es un tema continuo. Claro, pero hay una cosa que no me queda clara. Hay cosas que no puedo hacer, no puedo vincular. Está lo que está diciendo Daniel, que tú tienes un modelo que está funcionando de retribución económica, y tú antes hablaste de una maraña que nadie entiende. Entonces, tú tienes dos cosas ahí. Es decir, ¿cuál es solucionable? Es decir, ¿cuál de lo que acabas de decir es la que tú crees que vamos a solucionar haciendo lo que hemos venido haciendo para solucionar las cosas? Claro, es que ese es el gran truco de la vida. Por eso yo sigo pensando en el truco de la vida. Mira, hace mucho, mucho tiempo había una reacción química en algún charco de este planeta, ¿no? Y se comportaba igualito que la vida, pero no tenía muralla, que es la membrana celular, y se desapareció. Y después hubo muchas parecidas y se desaparecieron. Y un día uno tenía alrededor como una película que hacía que la reacción química se continuara, ¿no? Entonces, una manera que nosotros tenemos de resolver el caos es poniendo paredes y distinciones. No, mira, a veces llueve, a veces no llueve, me voy a poner un techo. Y cuando yo me ponga el techo, pues deja de llover. O sea, nosotros lidiamos con este aparente caos cambiando las reglas de juego, ¿no? Voy a reducir el ruido. Ahora son nada más 2 palitos, ¿no? Yo cambio las reglas de juego. Y cambiando las reglas de juego, se cambia la emergencia. Se cambia lo que termina emergiendo. Pero y no acabas con los dinosaurios en el proceso. Bueno, ¿Quién claro. te dice que nosotros no somos los dinosaurios de una especie de evolución que va a ir hacia un mundo Matrix o de máquina, y nosotros somos los dinosaurios que nos va a caer el meteorito? Perfectamente, pero que nos pilla bailando. Las máquinas sobreviven y tú estás contento porque la máquina sobrevivió a expensas de los seres humanos que... No será tan absoluto porque hay un mecanismo de realimentación ahí que previene que sea una solución absoluta. Quizás sea algo así como que... Mira, nosotros firmamos un acuerdo para reducir las emisiones a la mitad en 2050 y nos hemos dado cuenta de que la única manera de reducir las emisiones a la mitad para 2050 es contaminando las fuentes de agua en China y matando a 300 millones de chinos. Entonces, el algoritmo va a decir, tienes la decisión de, bueno, lo haces o no lo haces, ¿no? Y no hay ninguna cantidad claro. de analistas, científicos de datos, políticos que puedas contratar con todo el dinero del mundo que te van a aportar una mejor solución. Esa es la solución. Ahí es que hacen falta los filósofos. Exactamente, porque en esos casos lo que hay que hacer es cambiar el problema. Mira, y Héctor le da Lo que hay que razón, hacer es cambiar el problema. Vicente. No, yo cada vez estoy más filosófico. Claro, porque de hecho, si ya estás creando vida artificial, ya Claro, sabes, ya lo que no- necesitas ya no un poco. tienes- Bienvenido al lado oscuro. Pero a ver, decir vida artificial es como un niño de 2 años, de 3 años que dice que quiere ser astronauta, ¿eh?
No tiene mayor importancia, pero saber qué tipo de cosas que uno está haciendo. No, lo que hace uno, o sea, esto es una cosa de trabajo, yo trabajo en esto, y lo que pasa es que uno se pone a diseñar la solución, y ojalá antes de hacerla, alguien diga, pero ¿y si pasa tal cosa? Esa solución es perfectamente válida y no es lo que queremos, entonces cambiamos el problema. Y lo que se hace todo el tiempo es cambiar el problema. Hay un tipo que se llama Stuart Russell, que es como uno de los tipos del libro, así el libro de texto, uno de los libros de texto, que está insistiendo hace unos pocos años, yo soy muy fan de eso, en que hemos hablado mucho de la inteligencia artificial como que hay un agente, un bicho, un ser, y que tiene una cosa a hacer, ¿no? Tú le dices que haga eso, haz clips, y el bicho hace clips eternamente, y eso como lo dice, eso es como el capítulo 1, ¿no? Todo este libro va de este tema, hay un agente que tiene una cosa que hacer, dice, él cambió, de hecho, en la nueva versión del libro de texto, cambió y dice que, no, hay un agente que va a hacer algo, y que el humano le dice una cosa, pero la gente recibe ese mensaje del humano y en el fondo sigue pensando, ¿será eso lo que realmente quiere? Claro, porque eso tiene, también hay un bache ahí entre la inteligencia y los sesgos del ser humano y los no sesgos que pueda tener una máquina. Todo tiene sesgos. Pero las máquinas tienen sesgos, pero las construimos nosotros. Pero ni siquiera... Si no le construyes Sí, el sesgo, la máquina no los tiene. Tiene el sesgo de no tenerlo. Quiere decir, todo es sesgo. Pero ya, porque hay como un problema asociado, ¿no? Porque quién era, no me acuerdo quién estaba viendo una conferencia que decía que en los próximos 20 años se va a producir, o sea, como la inteligencia artificial va creciendo tan rápido y los procesadores y las computaciones, etcétera, es exponencial, que en los próximos 20 años se va a producir el conocimiento acumulado de los últimos 200 años la singularidad de la humanidad, ¿no? Entonces, sí. Entonces, suponiendo que esa curva siga subiendo, tienes estas máquinas súper inteligentes que son capaces de producir una cantidad de conocimiento increíble y luego Bob, el ser humano ahí, que coño, que se leyó 3 libros y apenas sabe una vaina, ¿no? Entonces, sí. Entonces, hay que comunicar y entonces el ser humano le va a decir a la máquina como que no puedes envenenar el agua en China porque vas a matar un poco de gente. Y la máquina te va a decir, mira, piazo de bicho, yo tengo 200.000 en la cabeza y yo te estoy diciendo que esta es la mejor solución, no te estás dando cuenta que va a ser peor, no te puedo explicar porque eres demasiado estúpido. Es como que yo le explique a mi perro porque lo estoy bañando o qué sé yo, que no quiere bañarse, ¿no? Una diferencia fundamental es que estas cosas no están vivas, ¿no? Entonces, de hecho... Por ahora. No, es que una cosa importante, estas cosas no están vivas en el sentido de que más bien hay montones de ingenieros trabajando para que no se rompan, los computadores se rompen, se acaban los discos duros, se caen los servidores, está todo el tiempo roto. Es verdad. Y de hecho todo el tiempo hay montones de versiones nuevas. O sea, ellos están, cuando Facebook cambia el muro, que aprende a poner esto aquí, mostrar esta noticia a otro, lo que hicieron fue poner otro ser vivo, otra versión 1.243.758A, y ponen otra. O sea, no hay un bicho que esté prendido que esté haciendo esto todo el tiempo. Lo que hay son muchos bichos que van cambiando todo el tiempo y la gente cambia. O sea, deploy, voy a montar un modelo nuevo que lo entrené ayer. Y todo, o sea, a veces una vez a la semana, a veces es diario, a veces es online, y a veces lo resetean, y todo el mundo, porque estas cosas además siempre están a punto de fallar. Ellos hacen un cambio y después verifican, empezó a recomendar cosas nazi a la gente que quiere matar gente porque no sé qué. No, ese no, cámbialo. O sea, está siempre, o sea, todo. Por lo tanto, no es un solo ser vivo, sino que son muchos intentos de hacer un ser humano y viven 2 segundos. Claro, Estamos pero muy temprano en eso. Cuando hablan de la singularidad, no es justamente el momento ese en que la computadora empieza, o sea, la inteligencia artificial empieza a pensar por sí misma. No, pero eso predicen que va a suceder. Y a partir de allí... Esa es una conversación absolutamente irrelevante. Hello. ¿Ah, sí? Es absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Desde el punto de vista técnico. Porque eso, con lo que nosotros sabemos ahora, no sabemos cómo, no tenemos ni idea de cómo va a pasar, y no va a pasar solo. Nosotros no tenemos ni idea, nos falta, no sé, el 80% de lo que hay que saber para llegar allí. Okay. Eso, a nivel técnico, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido hablar de eso. Que era más inminente que eso. Pero ¿por qué no tiene sentido? Estás explicando por qué realmente no tiene sentido. Porque puede ser lo que dices. Porque no se puede. O sea, es cuando volvemos unos brutos y por eso estás dando esa respuesta. No, porque yo sé cómo está hecho. Es como que tú me digas, mira, esto está hecho de madera, ¿verdad?
Y mire, y con esto vamos a hacer un horno o un reactor nuclear. Y yo te digo, coño, cuando vaya por 100 grados se va a quemar, por no sé cuántos se va a quemar y quedan un montón de grados. No, pero la madera está ahí como una cosa genética, que la ingeniería genética va a crear una mejor madera, pero esa vaina es como de carbono, ¿no? No, pero los diamantes son muy duros, ¿no? Sí, pero no sabemos cómo crear presión con madera. Sí, no, pero más madera, más presión, más carbono, hasta que es un reactor nuclear de... Mira, yo no voy a seguir hablando de esto, lo siento mucho. O sea, te lo juro. ¿Y quiénes son los grandes tipos que hablan de esta Pero- vaina de que va a venir HAL 9000? Gente que no sabe de esto, Claro. incluido Stephen Hawking. Pero ya va, porque, ¿sabes? Ve las Bueno, es verdad, caras, tienes las razón. caras. Iba a decir que muchos de ellos son, ¿sabes? Como figuras fundacionales de la ciencia de la computación, pero también se definen como futurólogos, que es como una forma elegante de decir habla paja. Exactamente. Usemos la forma correcta. Pero por otro lado, no podemos predecir cuál será el poder de cómputo en 10 años, y entonces quizás Es que no tiene nada que ver. Mira, esto es así como tener tortugas más rápidas y compararlas con jets. ok. Ya va. sea, es- no, sí, no. No. Sí, es parecido. No. Es parecido, mira. O sea, y no quiere decir que no pasa nada. Por ejemplo, uno de los grandes resultados recientes técnicos en estas cosas fue el tema de el AlphaGo, que le ganó a lo que podría ser el campeón mundial del Go, ¿no? Yo personalmente, yo he seguido estas cosas y a mí, yo me caí de culo. Pero yo esperaba ver esto, no sé, en 20 años o en 30, pero no ahorita, ¿no? Pero de esto que estamos hablando, es que yo no espero verlo, ni mis hijos ni mis nietos, porque es una cosa de una complejidad muchísimo más alta, y no tenemos ni idea de por dónde hacerlo, y al punto de poner un poquito más de agua, no voy a crear el océano. No, tengo unos tubos más eficientes, y con esto voy a generar el océano. Es que las magnitudes son astronómicas. Son absolutamente astronómicas. Pero acabas de de decir la que complejidad. te caíste de culo cuando le ganó con el AlphaGo. No, porque no, me caí de culo. Claro, pero eso es como decir llegar a la luna. ¿Me explico? Y mientras que lo otro es, no sé, comerse galaxias. Pero entonces, ¿por qué justamente Stephen Hawking e Elon Musk andaban diciendo que ese era el peligro número uno de extinción del ser humano? Era la inteligencia artificial. La razón es, bueno, no, primero, que hay maneras mucho más fáciles de morir para los seres humanos. Primero, nos podemos morir. En ese sentido, la historia de Harari es más sencilla. Simplemente estas cosas como que nos llega a controlar tanto los comportamientos, que se destruye la democracia, se destruye la convivencia, y simplemente nos matamos y ya está. No hace falta la singularidad. Pasa que pisemos un mal escalón y nos morimos. Es que somos de carne. Uno O sea, esto haciéndonos bueno. un selfie nos caemos por un barranco para abajo. Claro, y bueno, y no serán todos, ¿no? Siempre quedará por ahí un 5%. Los seres humanos no son tan fáciles de matar. Y por otro lado, un problema que hay, pero esto no se va a resolver pronto, es que la gente que tiene formación científica, la gente que hace física, cuando no hay como formación básica de ciencia de la computación. Y entonces la gente cree que porque se puede, se hace. Y justamente la computación como ciencia se ocupa de cómo es que lo hago. Y a veces me cuesta 10 y a veces me cuesta 100 millones. El tema lo que llaman la complejidad, que es saber, mira, no, ordenar una cosa que tiene 10 elementos, bueno, no sé, a lo mejor en 10 comparación en 100 lo hago, pero si tiene 1 millón de elementos, 1 millón por 1 millón es mucho tiempo y no me da la vida ni todas las computadoras para hacerlo. Entonces, esas nociones, que son nociones teóricas que se estudian en un curso de complejidad, no sé qué, son nociones matemáticas que son quizás recientes, son lo que hay que estudiar sería como del año 50, 60 para acá, y eso, las razones por las cuales eso no se puede hacer, no es tan rápido, es por esas razones teóricas. Pero esta gente no estudió eso porque, bueno, Hawking cuando dejó de estudiar, esas cosas no existían, ¿no? Entonces, bueno, están hablando es como decir, está hablando de relatividad general, y resulta que son, no sé, son lingüistas. Sí. Pues tienen formación, pero no. Cuando tú ves, ahorita que estás diciendo eso, se me ocurre que una de estas matrices incomprensibles son, podrían ser la manifestación de la inteligencia que no podemos entender. Pero también pero también podría ser la manifestación del caos, ¿no?
y por lo tanto no requiere comprensión, no tiene explicación. Lo son, pero claro, por ejemplo, estas matrices que no se pueden entender. Muchas de ellas son al final multiplicaciones de números, de matrices, multiplicaciones de números, ¿no? Entonces, eso es como un circuito. Imagínate un circuito así como que tenga una mesa y pongo allí como unas comparaciones y pongo unas cosas y pongo como unos circuitos así como si no fuera la computadora, ¿no? Y hacen siempre lo mismo, ¿no? A veces le pones unos ruidos y hacen variaciones, pero hacen como siempre lo mismo. Uno puede hablar desde el punto de vista teórico de qué se puede hacer con circuitos. Y por ejemplo, con circuitos no se puede jugar, déjame pensar, no se puede resolver rompecabezas. No se puede resolver de tamaño genérico. No se puede porque el circuito llega un momento en que no está viendo más posibilidades para poder resolver rompecabezas de tamaño genérico. Hay que hacer búsqueda. Y los circuitos no buscan. No, y todas estas técnicas son circuitos. Los circuitos te dan resultados ya. Sí, pero quiero decir que imagínate que es casi como una tubería, ¿no? Que entrada y salida. Sí. Como una función, entrada y salida. Lo que quiero decir es que a veces para hacer la solución tienes que intentar de nuevo y intentar de manera sistemática, como jugando ajedrez, pensando cuáles son las posibilidades, y estas cosas no hacen eso. Por lo tanto, ya yo sé que si el problema que estamos hablando de la vida es un rompecabezas y es un circuito, yo sé que no lo va a hacer. Puede hacer que la vaya haciendo eso y con eso cubra el 80%. Y si es publicidad, harán dinero. Entonces depende mucho del problema que se está haciendo. Pero hay en eso muchos escalones de complejidad. O sea, hay muchísimas, es como cambia tanto como cambia el ecosistema con la altura, ¿no? Que al principio parece que funciona y que cambia un poco más la altura, está más frío y que las especies son diferentes. O sea, hay técnicas allá arriba que no tenemos y no sabemos ni siquiera cuáles son los problemas. Y hay escalones y escalones y escalones y escalones y escalones. Entonces, la conversación sobre el tema de la singularidad realmente a nivel técnico, mira, a nivel filosófico, lo podemos hablar acerca de ese tipo de cosas, ¿no? Pero a nivel técnico, ni siquiera sabemos cuáles son los problemas. Eso no va a pasar y estas cosas no están yendo hacia allá en lo absoluto. Y además, que están reencarnando una vez por semana. Pues tú trabajas con procesamiento natural del lenguaje, ¿no? Principalmente. A veces. Ok. Cuando no estás creando vida artificial. ¿Tú cómo ves el futuro de gente ¿sabes? Comentaristas culturales o editores o gente que trabaja con textos, que procesa textos? Daniel quiere Daniel quiere meter la pata así, como que, ¿sabes? Hurgar en la mierda. Sí, claro. No, entonces fíjate, a ver. ¿Te se cuenta la historia del caballo aquel que sabía aritmética? ¿Cuál es? ¿No? El que le daba el pie, Ah, que le sí, decía sí. más dos. Sí, a mí esa historia siempre la asocio. No, marico, yo no Pero tengo sí, ni sí, idea. Ahorita la cuento. Y también esta historia del caballo me hace acordar de la salsa aquella del caballo pelotero, ¿no? De que, ¿se acuerdan? Si yo corriera... Hay que ponerla, sí, hay que poner el cabello en el hipódromo. Ajá. Sí. Entonces, exacto, de hecho es muy buena esa, porque tiene una gorra de béisbol el caballo en la salsa esta, ¿no? Y porque tiene un uniforme y porque está jugando en los Yankees, y porque se para en el diamante de bateo, y porque batea no quiere decir que va a correr. Lo que pasa es que uno dice, no, claro, ese es perfecto, es como un jugador, pero es caballo y por lo tanto va a correr. Y dice, no, yo no corro. Si corriera estaría en el hipódromo. Si yo corriera, estaría en el hipódromo. Oiga, si yo volara, estaría en el hipódromo. No, eso es lo que dice. Eso es exactamente lo que dice la salsa, ¿no? La salsa esa, la letra de la salsa dice eso. Entonces, en el caso del caballo era un caballo que era una de estas atracciones así, entonces había un caballo que hacía aritmética. Tú le preguntabas al caballo 2 más 2 y le daba al suelo 4 veces, y le decía 3 por 2 y le daba 6 veces, etc. Y bueno, hicieron una cosa y resulta que sí, y resulta que ponían al tipo más lejos, entonces el tipo preguntaba el lejos, pusieron otra persona. Y dije, no, pusieron otra persona, y porque a lo mejor el tipo le está diciendo algo, y con otra persona el caballo también sacaba la cuenta. Y finalmente parece que los caballos son muy perceptivos, y que la gente cambiaba el lenguaje corporal, y cuando llegaba el número le cambiaba otra vez, y el caballo sabía cuándo pararse. Entonces, hay en esto muchos atajos que
si nos conformamos con aproximaciones, parecen que son inteligentes. O sea, pasando el tema del texto, todo lo que son estas cosas como traducción, lo de la traducción es como una cosa que está bastante más estable. Lo que está viniendo, esto está apareciendo como en Gmail y en otros sitios, esta predicción de texto, ¿no? Que te pone como frases enteras. Porque en esto están habiendo unos avances a una velocidad brutal para aproximaciones a cuál puede ser el siguiente texto, pero no, y esas aproximaciones no son demasiado diferentes del caballo dándole al esto. El caballo tenía razón de que la respuesta era 6, no estaba equivocado. Lo que pasa es que lo sacó de una manera muy extraña y si cambias un poco las condiciones ya no saca más la cuenta. Pero si pones ese caballo en una escuela para que la gente aprenda aritmética de los niños, el caballo ayuda a sacar la cuenta. ¿Cómo no? Ve a los niños y no sé qué, o ve a la maestra en vez del adulto, y entonces el caballo dice cuántos vamos a preguntarle al caballo, y el caballo lo dice viendo a la maestra. Perfecto, o sea, es útil un caballo así, ¿no? Entonces, estas cosas lo que hay que imaginarse es que ellas están haciendo como una apuesta del texto, pero eso no quiere decir que el texto va a tener sentido. Claro, por lo tanto, es por eso, Dani supongo que hablaba del artículo de The Guardian y de opinión, que al final Sí. está bien, está Sí. escrito por una inteligencia artificial, sin embargo, pues, bueno, ya dirás tú. exacto. Sin embargo, Sí. hay un tema de edición detrás, como cualquier humano. Claro, exactamente. Entonces, una cosa que hicieron ellos, y esto tiene que ver con el circuito. Entonces, porque yo además, es muy interesante que describan cómo lo hicieron, ¿no? A veces dicen, no, es un poco cherry picking. Entonces, estos bichos, las cosas estas funcionan normalmente, lo que están haciendo funcionan de izquierda a derecha, ¿no? Yo pongo un texto al principio y le doy enter y el tipo empieza ahí a imaginarse cosas y se cree lo último que dijo, es como si se lo hubiera dicho desde afuera y sigue como creyéndose a sí mismo y genera todo el texto. ¡Qué loco! Eso es lo que hacen y de hecho Así escribo yo. ¡Qué loco! ¿Ah? Es Así muy escribo yo. loco. Sí. Pero Chávez no era así. Ay, coño, Yo Daniel. he tenido hace tiempo el sueño de hacer un bicho de estos, hacer un generador de discurso de Chávez. Pero y me quise bajar las cosas del archivo que hay en la página web con todas las cosas de Chávez. Y no me lo logré bajar porque el scrapper estaba no sé qué. No me puse. Si alguien se lo baja, Okay. que alguien escuche el podcast y se lo baja, Buenísimo. les podemos sentar un momento. Yo le pido a Joel en la oficina para hacer un generador de discurso de Chávez. Le ponemos unas palabras allí que Chávez empieza a hablar pistoladas de lo que Bueno, pero sea. es que además que, no, a mí me encanta esa idea. Hazla tú, o paténtala. No, Por lo que ejemplo, necesitas es el texto. está en el podcast de X-Ray que ponen a Franco, la voz de Franco, a generarse. Yo creo que ahí sí la voz existe y hay alguien que lo que hace es escribir el discurso, pero ya se me fue, no sé qué iba a decir, maldita sea. No, tomas una muestra de o sea, la voz tiene mucho más, es mucho más consistente como señal, el timbre de la voz. Entonces pasemos al tema de la edición. Entonces, esto lo que está haciendo es como hacer una apuesta. Yo creo que el texto es tal y toma como la historia, pero no ve todo el texto, sino que hace como un resumen que cabe en una hoja, en este post-it que está aquí, ¿no? Hace como un resumen, pone unos números y no sé qué, y lo anota en el post-it. Y cuando viene más información, solamente tiene esta memoria, se puede, lo cambia, los números, no sé qué, pero tiene solamente esta memoria. Y con eso no se puede escribir la Biblia, porque pierdes un poco la coherencia de la cosa, ¿no? Entonces, estos tipos, para estos artículos, lo que hacían es que ponían el texto, entonces sacaba, o sea, estos sacan como varias opciones, varias continuaciones, 5, 10, 8, depende. Ese tipo de algoritmos lo uso yo. Y entonces buscaban cuál era, esta me parece que tiene sentido, cogían esa, ¿no? Y después le decían, esta está buena. Y después avanzaba y sacaba la siguiente, que tuviera sentido. Entonces a veces pasaba, no, se perdía y empezaba la pistolada, se le daba para atrás, de donde estaba antes, hasta que lograban encontrar un camino. Fíjate que ese procedimiento es justamente una búsqueda, que es justamente lo que los circuitos no hacen. Okay. Es exactamente lo que los circuitos no hacen. Una búsqueda en el espacio, no de lo que esta cosa sabe, sino en el espacio de la gente de la cabeza, de unos niveles de coherencia que no están allí. Por lo tanto, hay muchísimas oportunidades de utilizar esto que hace como aproximaciones y alguien que está al lado diciendo, pan, esto tal, como si tuvieras un empleado. No, es que cambiaste el no sé qué, tal cosa, y boom, para un momento, tal cosa, no, dame otro. O sea, este tipo como considerar que es como algo que no tiene menor capacidad, pero te puede asistir, todo lo que son como situaciones como esas,
se le puede sacar muchísimo jugo y por lo tanto el juego está también desde el punto de vista de la gente de diseño. Los diseñadores en esto somos, no estoy hablando de los diseñadores gráficos, No. sino los diseñadores industriales, los diseñadores de interacción, que piensen cómo hacer esta especie de videojuego cooperativo entre máquina y persona para generar texto y para hacer edición. Y yo en eso creo que puede llegar a ser muy divertido, tan divertido como puede ser jugar ajedrez con una computadora que te hace evaluaciones así sea en tu teléfono, que te evalúe escenarios, o con póker también lo puedes hacer, evalúa metal, mira qué pasa si hago tal cosa, y te dice, mira tal cosa, bueno, no, eso no me gustó, esto sí, puedo hacer tal cosa. Usarlo como asistente, sí tiene como muchísimo futuro, pero estas cosas no son miopes sobre la estructura real del texto. Es un caballo que saca la cuenta, que insisto que es muy útil. O sea, a mí me sorprende el nivel de coherencia que puede llegar a tener en algunas secuencias, pero no se le puede creer a eso. Por ejemplo, yo sé que algo así como la mitad, porque de las noticias de Bloomberg, que es el mayor proveedor de noticias financieras, ellos lo hacen con métodos de esto. Sí. Pero ni pistola, que lo hacen con el bicho esto que hicieron el algoritmo de GPT. No. Tiene unos botones y unos aparatos, vas a hablar de Google, de que compró tal empresa y vas a nombrar fulano. O sea, ponen como unos botones muy precisos para el texto que salga, tenga una coherencia mínima garantizada. Bueno, pero Y será esos una métodos- noticia, será un cable, es decir, no puede ser un artículo de, no sé, de 2.000 palabras. Correcto, Son es un noticias que cable. son Y cortas. por eso, ese es uno de los casos justamente de esta simbiosis, ¿no? Un cable de una estructura muy particular, entonces lo que tienes que especificar, mira, con esta información básica, genérame el artículo. Y ya ellos saben que no hay que vigilarlo porque con ese contrato el bicho va a funcionar. O sea, ¿No? Lo que puede pasar es que cuando estos métodos avanzan, entonces va a poder generarse texto un poco más sofisticado, pero no se puede hacer un abogado automático. Hazme un contrato para la compra y venta del terreno en 2 partes con mi abuela, pero le das la parte, la heredas a mi perro. No. pero sí van a acelerar el Mónica. proceso. Pero sí van a servir para acelerar El- el proceso. Bueno, como las correctoras ortográficas aceleran el proceso. Claro. Y para desemplear un poco de gente también en el proceso. Bueno, al principio sí, y Lamentablemente. después está todo el tema de... Pero esto es Porque, una teoría de referencia industrial, al principio. Perdón. Yo lo que veo es Daniel. que hay mucha... como que, exacto, está el problema de la coherencia, ¿no? De que de pronto si tú requieres escribir un texto que sea coherente, es difícil reemplazar al humano, ¿no? O sea, un texto largo que tenga sentido, ¿no? Quizás un párrafo coherente, ¿no? Pero un texto largo que tenga sentido es difícil, ¿no? Porque además, si tú quieres, por ejemplo, repetir una idea que dijiste 6 párrafos atrás, ¿sabes? No vas a poder, con una cosa generativa como esta, no vas a poder hacerlo. Pero, sin embargo, lo que sí vas a poder hacer es escribir textos en donde puedes tomarte ciertas licencias con el lenguaje, ¿no? Y entonces creo que por eso también, en este caso, el hecho de que haya sido un texto de autoayuda tiene sentido porque la autoayuda carece de coherencia en algunos casos, ¿no? Y se toma, y además tiene como un rango de maniobra más amplio en términos de coherencia, ¿no? O sea, puedes de pronto tomarte ciertas licencias y ser poético, porque la poesía, la evocación de la poesía hace quizás más beneficios que las palabras concretas que puedas decir de autoayuda. No sé si tú dices de alguna forma, o sea, si accedes a palabras que son usadas raramente y evocas o siembras una idea en la persona que te está leyendo, eso quizás sea mejor ayuda que escribir cosas concretas acerca de lo que debes hacer, ¿no? Quizás corremos el riesgo de que la primera víctima sea, no en términos generales, pero sí en un sector, la escritura creativa. Porque quizás ¿sabes? Una máquina con un modelo interesante de palabras raras pueda acceder a ciertas combinaciones de palabras que a una persona le cueste más. Porque va a tener a la mano todas las palabras de contexto que están relacionadas con una idea, ¿no? Palabras que sean sorpresivas y que de alguna manera produzcan un texto de impacto, ¿no? Entonces, que un pequeño poema escrito por una de estas inteligencias artificiales quizás tenga más poder o impacto que algo que pueda ser escrito por una persona. Puede ser, sobre todo en publicidad, por ejemplo,
como puedes jugar a los promedios, Ujú. tú puedes empezar a lanzar como tarjetas así con frases inspiradas y las vendes. Y si la gente le da el like al meme y le dan suficientemente like al meme, ya sabes cuál tienes que imprimir. Perfectamente. Y haces negocios que la cosa te escribe poemas. Como no sabes qué poema está bueno o no, utilizas los likes en Facebook para saber cuál es el bueno y la gente ya lo seleccionó y las imprimes y la gente va, uy, esto fue escrito por la computadora, mira, esto fue una inspiración de la naturaleza para ti, mi amor, y fue seleccionada a punto de likes. Sí. Y con eso haces plata. Depende mucho, además, por supuesto, es el tema de que el uso del lenguaje, como dices tú, está siendo afectado por estas cosas, ¿no? Entonces es posible, por ejemplo, que haya una pérdida de registro, que haya una pérdida de diversidad, y que por lo tanto algún texto sea menos recibible, ¿no? Porque esto se vuelve una fuerza importante del modo de comunicarse. Pero al mismo tiempo, los seres humanos somos capaces de ser muy afectados por un nuevo texto. Entonces, digamos que si es una ventaja, pues es una ventaja transitiva. Realmente yo no me atrevería como a hacer como más predicciones, pero sí seguramente va a haber muchas cosas. Yo por ejemplo espero que en el tema de esto, en las cosas de la edición, mi sueño como real, o sea, yo tengo muy mala escribiendo la concordancia, muchas cosas no las veo y me pierdo completamente. Y yo espero que en la edición una de estas cosas pueda como ver algunos de mis errores repetidos y me diga, mira, esto está seguro que es tal cosa, con mi estilo particular, ¿no? Joder. Y además que yo le insista, sí, eso no es tan difícil de hacerlo. Bueno, de pero hecho, ahí te en cargas a todos los correctores ortotipográficos de la existencia. No, depende, ¿no? Porque es como la ortografía, ¿no? Esto quita un poco de los errores, quizás, y tú no sabes si los quitó o no. Se depende para qué sea. Para mandar un correo, yo utilizo correctores de ortografía y de gramática para mandar muchas de las cosas que mandan en inglés. Yo escribo un correo y uso alguna marca que no va a nombrar. Tiene un icono verde. Con una G. Y empieza por G. Pásalo. Wow, vamos a... Sí. Con una G. Con una G. Y que también Vamos a y decir que que tiene el Marley. patrocinio. Sí. Sí, pero díganlo de una vez, chicos. No, que aquí... patrocinen. No, Ay, Daniel, ahorita te lo Sin que cuento. nos paguen. Sin que nos paguen, no vamos a Daniel, decir. te lo cuento. Queda escondido si alguna computadora lee esto, Sí, exacto. que sepa que nosotros escondimos una marca aquí. Exacto. Que nos Sí, paguen es que está escondida. que paguen los royalties Para dentro de 50 desbloquear. años Pero- a los pero hijos ese de bicho- alguien. es muy hit and live miss. ahorita, si estuvieran en un live en Instagram, en Facebook, en Twitch, esto sería inmediatamente daría dinero, pero como lo están grabando aquí nadie lo está viendo, no Claro. sirve de Nosotros mucho estamos en esto, contra de la las redes verdad. sociales. No importa, pero esto Tu fe en la habilidad de Esto nosotros queda en la hacer plata nube. me impresiona. Nosotros y Zuckerberg, por favor. Sí, exacto. Exacto. Empezamos en un garaje. Pero eso, No, el tema pero fundamental pero sí es te estas cargarías cosas. a un montón sí eliminarías el trabajo Claro de que sí, todos los no correctores a todos, pero ortotipográficos, sí. realmente. Pero ya va, cuidado, pausa. Hay o sea, por eso insisto en el tema de la aproximación. O sea, es decir, si hay una cosa automática que escribe contratos, suponte, eso no existe, ¿no? Que escribe contratos, supongamos que alguien vende una cosa que vende contratos, yo veo 5 contratos y eso es tan bueno, y bueno, a lo mejor yo lo hago para vender una bicicleta, pero ni de vaina yo voy a hacer eso para vender una casa, porque quién sabe qué hay en esa cosa. O sea, es un tema de la confianza, y las aproximaciones pueden ser de todo tipo. Mientras más largo el texto y más coherente es, entonces lo que se espera del texto es diferente. Entonces, por lo tanto, es cierto que para textos comunes y para no sé qué y tal, esto tiene cada vez más importancia, tendrá más importancia. Cuando la comunicación deba ser más precisa, entonces esto no va a poder hacerlo. Entonces va a poder, ¿no? Esto es como en la construcción, que hay herramientas y después hay martillo neumático y después hay una cosa que se pinta la pared y por ahora vamos siguiendo moviendo las máquinas. Ahí siempre hay como se va como moviendo, pero yo no creo en lo absoluto, o sea, eso. Se quita una parte importante del trabajo, pero si yo quiero una traducción, tiene que estar alguien allí interviniendo. Si voy a escribir algo, si yo voy a mandar no un correo, sino que si voy a mandar un correo, yo como ya escribí el texto, veo que los cambios que hice tienen sentido, a veces no tienen. Si tengo que estar chapa allá, aquí no, tengo que estar como supervisando, ¿no? Por lo tanto, el problema que está resolviendo esto no es el problema de escritura de texto, es el problema de la sugerencia de texto, que es un problema muchísimo más sencillo. Dile eso a un editor. Sí.
No, claro, pero, o sea, yo también estoy del lado de Ariana en decir como que, porque claro, si tú sumas como que el pedacito de los correctores de textos que se van a quedar sin trabajo, más el pedacito de los cajeros de supermercado, más el pedacito de los choferes, más el Ah, pedacito de los repartidores, es un poco de gente por que, como supuesto, bien dice Harari, que no los puedes sustituir, que no es como cuando hubo una revolución por industrial, supuesto. que de pronto la gente dice, bueno, ahora tienes que aprender a ser panadero y aprendes otra cosa. Gente que no va a poder insertarse en el mercado porque es un mercado hiper especializado en el cual si no sabes hacer código y hacer lo que haces tú, básicamente, no vas a conseguir trabajo. Y si yo soy un cajero de supermercado y me botan, no puedo ir a meter papeles en Apple. No, bueno, primero que en la revolución industrial, en estas cosas, o sea, cada vez que hay un ajuste económico, los que tienen el dinero, los que tienen mayor calificación, sobreviven más rápido, pero hay momentos que la gente pierde el trabajo mientras hay más trabajo para ser panadero, para la gente que ahora tiene más plata para comprar pan. O sea, hay un momento en que hay una pérdida económica en estas transiciones, eso pasó en La la revolución revolución industrial, industrial. O sea, la pregunta, lo que los más optimistas dicen es que será rápido. Yo no soy tan optimista sí. porque, porque lo que pasa es que también la economía se ha movido mucho en sector servicios y hay como una especie de autoconsistencia en esta economía que es capaz de ignorar más efectivamente a la gente, ¿no? Sobre Claro. todo, entonces por lo tanto sí es un problema real. Yo de hecho de fondo estoy muy de acuerdo con cosas como la renta mínima, podemos hablar de los detalles de eso, pero como principio estoy súper de acuerdo. También creo que la renta mínima ya existe, en el Ujú. sentido que ya tenemos cosas compartidas que Por fin, alguien que dice la verdad en nadie este nadie se podcast. ganó. O sea, el aire es renta mínima. Y la seguridad militar es renta mínima. Y después que haya faltos en la que hayan de caminar es como una especie de renta mínima que ya fue invertida. Y después la pregunta es, bueno, ¿cuánta plata, cuánto no? Y si algo de eso va a mi Claro, cuenta. ¿no? Pero todo esto como como solución. Y al mismo tiempo, por otro lado, hablemos de las tareas estas, hablemos del cajero del supermercado, ¿no? O Pero es que el hay cajero del muchas de estas. supermercado va a poder ser customer service de todo lo que haya. Sí, yo creo que eso va a migrar a, hacia a- eso. a veces sí, pero inclusive para los mismos trabajos Pero va a Customer haber, Service en Marruecos y en No, Ecuador, hay no en customer París. service en Barcelona. Que bueno, que ya Cada cada vez vez más menos, o Marruecos, sea, sí, pero, exacto. no, pero de al hecho final, tú al final lo que estás haciendo es alfabetizar a un montón de gente que no tiene eh, información técnica, tecnológica para que haga el trabajo más plano. Es decir, el trabajo de que puede ser el mismo que el que hace el señor del supermercado. Sí, yo sí creo, yo ahí sí no tengo miedo de las pérdidas de empleo versus lo que la gente va a tener que hacer nuevo. Es decir, yo sí creo que sí van a tener que adaptarse, pero no creo que no, nos yo vamos a morir también. porque no, nos vamos Mira, a quedar sin trabajo y van a venir los yo solo robots. sé que a mí me encantan las máquinas. Y yo voy al supermercado, ¿verdad? Y me voy directo yo me hago mi vaina sola, estilo Ikea, y agarro mi aparatico. Y de 5 veces que yo voy al supermercado, 3 la maquinita hace bip, 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 y tiene que venir una huevona o huevón a Exactamente. sacarme toda la compra para revisar toda la vaina para ver si yo me estoy robando algo o no. Entonces al final yo digo, bueno, Claro. ese señor está trabajando igualito, o sea, porque, Ajá. ¿verdad? Y luego Sí. cuando no me pasa eso, me pasa que me voy y digo, bueno, para que esto no me pase, me voy a la otra, que es una cajita, o sea, no es que yo hago la vaina sola y no es que la hago en la cajita. Y entonces voy y hago lo mismo en la cajita, juego a la cajera del supermercado, ¿verdad? Y pip, 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 y de repente la máquina se me cuelga. Y entonces Por eso, resulta es que que por se eso. colgó y tengo igualito que apretar el botón de asistencia y tiene que venir un ser humano a desbloquear la máquina. A lo mejor no puse la broma en el momento que Pero son era. menos cajeros. Bueno, son menos Pero cajeros, cada vez menos, claro. pero Cada ahí vez hay hay alguien. menos y cada vez hay más máquinas y... No, Sí, bueno, y en los aeropuertos hay alguien. Cuando tú llegas con la maleta, sí que está la máquina que te hace todo, que tú te preregistras y pones la maleta completa. O sea, hay muchos sectores en los cuales cada vez hay menos gente. Y eran los trabajos bajos que hacía uno cuando era estudiante, ¿sabes? Que no tienes que saber nada. Como que estar en un hotel, no tienes que saber nada. Entonces, si eres estudiante, tienes 20 años, no sabes hacer nada, y en los hoteles ahora lo que hay es una máquina que te da la llave, y después pasa la señora y limpia y no ves a nadie, ¿tú dónde vas a trabajar? Mesonero no va a haber, taxi no, o sea, va a ser muy complicado para esa gente. Ahora sí, claro que va a haber otros trabajos que van a aparecer, pero van a ser súper especializados, no, van a ser pero cosas de tech de alto nivel en el cual una persona Pero que es eso, que yo es no creo que chofer, yo no creo ¿dónde que se va a los reconocer? trabajos tecnológicos únicamente sean de alto nivel.
No, ya va. Una cosa muy especializada, por ejemplo, o sea, hay muchas tareas que nosotros hacemos normalmente y que para las máquinas son muy complicadas. Por ejemplo, recoger tomates. Mm, mm. Perdona, Pero- una de las razones por las cuales detesto los robots, el tema de la manipulación, de Son torpes, sentir si el claro. tomate está a punto de romperse o no, ese nivel de sutileza y hacerlo, eso, bueno, no se puede todavía. Entonces, creo que una versión como mesurada sin extremos es que en muchos de estos sectores, evidentemente, por ejemplo, en los cajeros de supermercados, va a haber menos gente, va a haber menor cantidad de trabajo, ¿no? Y al mismo Ujú. tiempo, el cajero que está en esas máquinas tiene que tener un poquito más de habilidad, porque tiene que cubrir, tiene que tener, no solamente ver a la persona que está enfrente, sino que ver varias máquinas, escuchar varios beeps y resolver diferentes tipos de temas. Es un poquito más sofisticado, pero, Ujú. y bueno, y en esa transición va a haber, se pueden perder muchísimos trabajos, pero eso no quiere decir que los trabajos van a ser todo eso muy sofisticados, van a ser muy sofisticados porque la sofisticación no es unidimensional. Hay muchos tipos de sofisticación. Y hay muchas de estas cosas que para esto, estas técnicas son complicadísimas. Yo prefiero jugar ajedrez. Que le pongan a ver la cara a la gente para saber si están arrechos, están felices y qué le están diciendo y de qué están hablando. O sea, es que lo que yo creo, y lo hemos hablado aquí con Daniel, es que la solución para mí pasa justamente por automatizar todo lo que puedes automatizar, ponerle un impuesto a los robots y con esos impuestos hacer un salario mínimo universal con el cual mantienes a la gente que no va a poder emplearse y desvías a la gente hacia actividades más sociales que no son monetizables con tanta y sonante, ¿no? Haces más como vida común, comunitaria, como que mira, pana, tú no vas a poder trabajar en esta broma por ahorita, lo que tienes que hacer es estar en la comunidad, hacer cosas y como que volver a tejer el lazo social Mira, a través del salario mínimo universal. Esa es mi utopía. cada vez que hacemos Esa es eso, una mira, esto ya teoría pasó. bastante Esto, extendida. esto ya pasó en la historia de la vida en este planeta. Un momento que las plantas dijeron, no, ahora sí conquistamos todo. Todo trozo del lugar donde hay luz y agua y tierra, lo conquistamos todo. Esto es la vida. Y empezaron a ver animales. ¿Me explico? O sea, el hecho de que, o sea, esto de la vida social y de no sé qué y tal, puede haber servicios nuevos, interacciones nuevas que no nos habíamos pensado y que a lo mejor no lo habíamos pensado, pero no tenían suficiente espacio y que pueden comenzar a existir ahora. A lo mejor para unas nuevas máquinas que son unos teléfonos que hacen no sé qué y tal, hay que entrenarlos y entonces pasar mucho tiempo con ellos, entonces tú adoptas un animal durante un tiempo, el animal artificial es súper tonto, tú lo educas 3 meses y ya más o menos socializa y nada, y después y te van cambiando el gato artificial cada cierto tiempo y resulta que la gente está sola, o sea, es ¿Y que toda puede esa haber basura montones de artificial locura. para dónde va a ir? ¿Dónde va esa basura? Cuéntame. Y por otro lado, todos los retos tecnológicos que supone el tema de que la economía no es sustentable y que por lo tanto, pero esto no solamente falta de voluntad, si el reciclar diera plata, los ricos estarían reciclando. El problema es que reparar y reciclar es mucho más complicado que crear. La primera célula podía haber dicho, no, yo no voy a hacer muralla. Claro. Yo lo que voy a hacer es que voy a tener una cosa que va buscando las cosas alrededor, pero lo de la muralla, por favor, yo quiero permanecer abierto. Esas se murieron, ¿no? Primero está la de las murallas y después al mismo tiempo, bueno, pero no hay por qué tener toda la comida a mano. Yo no tengo por qué tener cosas que persiguen comida, la comida me va a llegar porque yo estoy en un cuerpo y hay otra gente que se ocupa de comer, Hablando, ¿no? Hay como varias maneras de resolver eso. hablando de basura tecnológica, ahora que Ariana lo dice, yo tengo una pregunta, y esto es una pregunta genuina. Porque yo No fui... vayas a llorar por tus máquinas que se quedan obsoletas. No, es que yo fui hoy a la reunión escolar de Nina, en una escuela francesa que cuando yo las conocí, hace ya 7 años, la tecnología no estaba presente. No sé si es porque estamos en un medio rural o porque eso es una característica de la educación francesa, no lo sé. Pero cuando vino toda esta historia del COVID y el confinamiento, las maestras de pronto tenían email, cosa que antes no tenían. Y la comunicación con ellas era fabulosa, fabulosa. Y todas las mamás estábamos encantadas. Y la semana pasada tuve la reunión con la maestra de Maya y la maestra de Maya me contaba, decía, yo descubrí que es maravilloso comunicarse así con los padres. Así que les digo que aunque no haya confinamiento, me pueden escribir. Y yo dije, wow, qué bien, wow, maravilloso.
Y hoy, la de Nina, que hay una semana de diferencia entre las reuniones porque la maestra de Nina le dio COVID y entonces estaba de baja y entonces justo se reincorpora esta semana y entonces hace la reunión hoy y hace la reunión y nos dice, bueno, con respecto a las comunicaciones por email, yo estoy a favor, pero justo hoy recibimos un comunicado del gobierno que dice que hay demasiada contaminación tecnológica y que ya no tenemos derecho a usar el email. Ah, sí. Entonces, bueno, les pregunto si eso es real. ¿Eso es cierto? Contaminación tecnológica, dijeron esa palabra. Eso fue lo que... Sí, eso Pero fue es lo que que... eso puede significar muchas cosas. Había Sí, muchísimos correos, había muchísimos correos y saturaron la red. Saturaron la red. Sí, la red está saturada, hay muchos correos, por favor, no se comuniquen tanto Sí, con los familiares, reduzcan las comunicaciones por email. Sí, no sé. Eso me suena paja. Eso me suena a cuando tú ibas a un sitio en el Caracas y no te dejaban entrar y tú decías, ¿pero por qué? Y te decían, no puedes entrar. Sí, Ah, no, eso no puede entrar. Exacto. Eso fue lo que yo pensé. No, bueno, No hay punto. es cierto. No, pero hay una ley en Francia o en Europa, creo, ¿no? La ley de la desconexión. En Francia. Pero eso es otra No, eso cosa. es Eso es como que Francia, después de las eso es 5 de la tarde Que no después de pueden las 5 de la llamarte por tarde no te Sí, teléfono. pero eso lo cumplen en Francia. Sí, Son no, pero eso lo civilizados. hacen, eso es Francia nada más, eso en España no funciona. No, eso por supuesto no funciona ni en España ni en el resto de los países del tercer mundo. Pero sí, ajá. Y... Nada, el resultado es que no podemos ya escribir email. Ok. Sí, ahora tenemos que escribir en un papel que contamina menos y metérselo a la maestra en la carpetita de Nina. Y poner Claro, la y carpetita viajar donde se ponen los físicamente, sí. zapatos. Sí, Sí, sí. todo es así porque, Y bueno, o físicamente. sea, Bueno, la sí. tecnología no existe. Sí, claro. Eso Pero- es para que la pero- maestra no pierda pero su la- trabajo. Son Pero lo de luditas. la basura es cierto, es decir, No, lo de la Toda basura la es cierto. Me cantidad acordé por esto, o sea, por eso dije, bueno, entonces sí, a lo mejor hay que mandar menos emails. Eso es una, o sea, No. yo puedo contribuir haciendo eso, por ejemplo. No, yo bueno, creo que hay son- gente que cree, yo he estado en conversaciones de gente que es hippie y me dice que no tengo que usar WhatsApp, cosa que yo también le creo, yo no lo usaría. Pero Ajá. yo no sé cuánto es decir, Daniel quizás lo sabe, cuánto es la diferencia entre hacer un libro y mandar un correo electrónico, o hacer un Y a libro nivel de digital, polución, a nivel de a polución. nivel de polución, sí, ¿cuánto Yo- cuesta a nivel de De- árbol cortado Mm. versus De- un libro digital? Porque depende, además ahí porque- vienen las... Depende, porque si por ejemplo tienes que fabricar un teléfono inteligente para enviar un correo, Mm. entonces es más caro el enviar el correo. O sea, si tienes que, digamos, ¿sabes? Además, claro, es más contaminante. Matar, sí, o sea, si tienes que matar a 100 niños en África para extraer el coltán para poder fabricar el teléfono y, ¿sabes? Y el oro y todo eso. Pero porque vas a enviar un correo, entonces ahí es más caro enviar el correo. Pero si vas a enviar, no sé, 100 correos, yo me atrevería a decir que es más ecológico enviar un correo de esos 100 que fabricar un libro. O sea, digamos que o sea, dado suficiente tiempo, yo diría que es más ecológico leer ese libro en formato digital que si el libro lo fabricas a partir de un árbol, que fabricar el... Ahora, si el libro lo fabricas con papel reciclado Ujú. y no blanqueas las páginas, Que es el gran problema del tema. Con el papel toalé también. El problema del papel toalé es el que lo blanquea, para que te limpies el culo. matar al árbol no importa tanto como blanquear las páginas. Entonces, Bueno, mi ya, gente, ya, yo estoy voy a terminar la idea antes de que Vicente preparando. se duerma. El Y voy con el- punto es que sí, bueno, supongo que hay situaciones en las que el libro es más ecológico, pero yo no creo que o sea, el caso extremo es enviar un mensaje de WhatsApp, ¿no? Porque el mensaje de WhatsApp son, ¿sabes? Que son 10 segundos de electricidad. Y esos 10 segundos de electricidad son muchísimo más baratos que cualquier otra operación que tú hagas. Inclusive enviar un correo, ¿sabes? Escribir ese mensaje en una carta de papel blanqueado y enviarlo por correo es muchísimo más destructivo que escribir el mensaje de WhatsApp. Y por ejemplo, Bueno, a mí, que Héctor cierre en nuestro podcast. Ya igual nadie va a llegar a esta parte del podcast, así que podemos simplemente trancar y ya. Era Grammarly. Marico, qué bola que vas a terminar el podcast con eso. Coño.
¿Quieres saber En cuál? res- Así va a empezar el podcast. ¿Quieres saber cuál es la...? Tiene- No. En algún momento de este episodio decimos una marca. Si escuchas la marca, te ganas $100. Cortesía de la marca, ¿no? ¿Qué? No nos vamos a morir. ¿Con qué terminar? No. La singularidad somos nosotros mismos. O sea, si hay un riesgo así de que lo que estamos haciendo emerja alguna cosa que nos va a matar, somos los humanos los miércoles por la mañana. Y estas cosas, estas técnicas, bueno, al final el problema es que tienen como unos superpoderes muy particular, y al mismo tiempo hay otras cosas que no ven para nada, pero nosotros las estamos cambiando todo el tiempo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar la conversación para que la gente que trabaja en eso o la gente que vende esos servicios se ocupe de lo que nosotros queremos que se ocupe, y eso pues hará que las herramientas sean más flexibles y que sean diferentes, y mientras tanto estamos viviendo tanto los beneficios como lo pernicioso de esto, pero muchos de los fenómenos que hay no son inherentes a la inteligencia artificial, sino que son inherentes a los seres humanos, a la economía, al lenguaje, a la complejidad de estar vivo, son inherentes a todas esas cosas, y que por lo tanto, lo que hay que, o sea, esas son como las herramientas con que lidiamos con eso, son las herramientas principales con que hemos lidiado con eso, son las herramientas principales con las cuales tenemos que lidiar con lo de ahora, sin grandes aspavientos, porque de nuevo las están cambiando todo el tiempo, y hay razones económicas para cambiarlas, por cierto. O sea, ellos tienen, o sea, es decir, si Facebook pudiera quitar todo el fake news o tuviera un detector perfecto de fake news, porque tendrían menos problemas de relaciones públicas, y podrían jugar con cuánto usarlo, Menos pero es que a problemas de veces quieren y no relaciones pueden. Bueno, el espíritu del tema es que muchas de las cosas que nosotros les pedimos no las pueden hacer porque inherentemente estas cosas no son tan controlables. Con las técnicas actuales, esto no se puede porque ¿sabes? Es como madera. Unas propiedades de los materiales, si le pedimos que sea tal cosa, no se puede hacer. Sin embargo, si uno pone la presión correcta, hay más chance que haya materiales nuevos y que se puedan hacer las cosas de manera un poco diferente. Y bueno, y Facebook que quiebre lo que sea. Pero Facebook puede quebrar, pero estas técnicas no se van a desaparecer, pero hay como una especie de desequilibrio sobre sus habilidades. Hay un desequilibrio fundamental sobre el tipo de cosas que pueden hacer. Son muy buenas en los promedios, son muy buenas en aprender en contextos muy cerrados, pero la flexibilización, la personalización, el adaptarse al contexto es una de las grandes debilidades que se están atacando ahora. Yo estoy trabajando en eso hoy. Eso es como lo que yo hago. Me preguntas qué hacía yo antes, qué es lo que yo hago. Yo sobre todo estoy en el tema del aprendizaje versus el razonamiento, como la tensión que hay allí, y yo estoy trabajando justamente en eso. Y nada más que está súper de moda, porque si lo haces bien, mira, puedes recomendar mejor películas, puedes ofrecer mejores servicios, hay también incentivos económicos para hacerlo, pero las técnicas no están. Okay. Y entonces lo que hay que hacer, bueno, se puede pagar, por supuesto, y todos los días lo van cambiando, pero las técnicas están allí y por supuesto las utilizan irresponsablemente como les da la gana, entonces por lo tanto hay que mantener la presión. ¡Revolución! ¡Qué fuerte!